Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Vamos a tener una discusión denominada la medicina de hoy, que lo vamos a tener como expositor al doctor Gastón Valverde. Les voy a dar unas breves palabras sobre su actuación. Él es médico emprendedor, pediatra, es director comercial de Innovamed, es experto en tecnología de la salud y ha desarrollado una app que permite almacenar la historia médica en la nube y recopilar a través de ello datos para poder evacuar cuestiones de baja complejidad. Bueno, le agradezco mucho al doctor Valverde que esté aquí, ya lo invito al escenario, pero ya quería avisarles que en la segunda parte vamos a tener la conferencia de la otra parte, ¿no? El doctor Marcelo López Mesa, abogado y doctor en Derecho, que va a hablar sobre la ciencia médica actual frente al derecho vigente. Invitamos al doctor Valverde, gracias por estar aquí, muy amables. Gastón, todo suyo. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, buenas tardes a todos que están acá presentes y los que están a través del Zoom. Muchas gracias por la invitación a la universidad y a la organización. Vamos a compartir un poquito los distintos aspectos de innovación en salud y cómo se impacta en distintos actores del sistema de salud. Particularmente, yo como emprendedor me gustaría compartirles un poco la experiencia personal. Yo soy médico pediatra especializado en espina bífida, que es una patología poco frecuente, es una patología que por definición de patología poco frecuente es menor a 2.000 nacimientos al año, ¿sí? Que tiene que ver con un defecto del tubo neural, del cierre del tubo neural. No vamos a ir por la parte médica, no se preocupen, entiendo que hay parte de la audiencia médica, pero en principio lo que quiero compartir es, digamos, uno, en la primera diapositiva van a ver un emprendedor. Y el emprendedor a veces lo imagina uno como una persona tal vez divertida, o tal vez una persona adulta disfrazada con un buzo capucha, ¿no es cierto? Decís, esta persona con buzo capucha, ¿qué está haciendo? Ya tenés canas, viejo, dejá de ponerte el buzo capucha, ponete los zapatos y ponete digamos, a trabajar. Sin embargo, esa persona tiene tal vez esa identificación de vestimenta o ese que tiene que ver un poco con el perfil de esa persona, de la búsqueda de algo que se acompaña un poco con un niño, ¿no? Con esa poco temor al riesgo de innovar, de conocer, de investigar, y sin miedo al error, y con una curiosidad, que esto creo que es algo que todos tenemos que tener, sobre todo en estos tiempos cambiantes que nos acompañan, donde la curiosidad, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista legal, es necesaria para poder encontrar distintas alternativas de trabajo. Se me había inventado esta diapositiva, la habían visto, parece rara, siempre se esta foto en una mesa con un comedor, con gente. Bueno, estas son todas compañeras mías, médicas del Hospital Garrahan, neurourologas, neurocirujanas, pediatras especialistas, oftalmólogos especialistas en discapacidad. Y nos pasaba que digamos, atendíamos muchísimos pacientes en horarios específicos que se atendía paciente con espina bífida, y nos pasaban estas conversaciones, que eso me suelen suceder estos momentos de iluminación, si se quiere decir, hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que estamos haciendo y si lo que está haciendo está bien. Porque nos pasaba particularmente que en promedio los pacientes que atendíamos en el Hospital Garrahan llegaban al hospital recién a los 4 años de vida. Un paciente con una patología del nacimiento recién llegaba al hospital a los 4 años de vida, al grupo especializado, ¿cierto? ¿Qué significaba eso? Que el paciente llegaba con secuelas médicas, que eso tenía una consecuencia para el resto de su vida, que tal vez significaba insuficiencia renal. Entonces, como médicos nos preguntábamos si está bien lo que estamos haciendo, está bien atender a un paciente cuando ya llega con secuelas. Imagínense, como médicos siempre estamos pensando en prevenir la enfermedad, no en tratarla cuando ya está establecida. Entonces, a partir de esto, yo como era el joven, de alguna manera, del grupo, y este año 2012, se me ocurrió a mí crear una red a partir de Google Groups, ¿no? ¿Cierto? Donde se nucleaban distintos profesionales, y una red de profesionales que trabajaban con espina bífida en el nivel país, ¿no? O sea, un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional, un neurocirujano en Salta, otro que trabaje neuroortopedista en Bariloche, etc. Y eso es lo que sucede con la patología muy frecuente, digamos, está muy dispersa la atención médica. Entonces, generando una red, podíamos generar una mejor comunicación, mejor
derivación de los pacientes, que llegaran más temprano al hospital, a la derivación, y también hacer el seguimiento. Obviamente esto fue creciendo, se empezaron a hacer webinars, trabajo, capacitaciones, viajes al interior, etc. Ya no se excedía al trabajo diario, asistencial que hacíamos en el Garrahan, y por eso lo llevamos al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, lo que sucedió, primero les levantó una alerta, porque si no existen tantos pacientes con espina bífida. En espina bífida, como les decía, una de las consecuencias naturales de la enfermedad es que genere una insuficiencia renal. Esa insuficiencia renal, si uno no la trata, deriva en trasplante renal. Eso, para el sistema de salud, más allá de que sean 20 chicos por año, es un montón de plata, ¿sí? Entonces es algo que realmente puede mejorarse, más allá de la calidad de vida, en el costo que significa eso el sistema de salud. Levantaron alerta, generamos un equipo asesor con distintos grupos pediátricos, otros hospitales pediátricos de Buenos Aires y de las provincias, y generamos una guía de práctica clínica que iban a estar disponibles, y de hecho esto sucedió, por suerte, digamos, con muy poca tecnología. Fíjense, a partir de una red de Google gratis. O sea, no hay innovación ahí. La innovación es juntar a la gente. Después de eso, llevar esto al ente, digamos, responsable para que se pueda elevar a nivel nacional. Lo que se hizo fue una guía de práctica clínica, se publicó en un espacio que se llama RENAC, que es a donde todo chico que nace en una maternidad en Argentina tiene que registrarse. Cuando se registra la patología, espina bífida, se le presentaba la guía de práctica clínica y se lo asociaba con los profesionales que estuvieran en la zona de influencia, por lo cual se aceleraba muchísimo ese tiempo, esos 4 años, para que llegaban al hospital de Garrahan. No nos quedamos con esto, obviamente, empezamos a trabajar, digamos, con maquetas para tratar de... Yo ya estaba trabajando en la aplicación, un poco la aplicación que comentaba al inicio, entonces llevamos una propuesta a un congreso mundial en San Diego, para poder, una aplicación que se pusiera al paciente en el centro, y que el paciente sea quien agregue la información de su enfermedad. Esto es algo que, de vuelta, estoy hablando, esto lo publicamos en 2017, por lo cual lo habíamos escrito en 2014 o 15, era algo de transformador. Así que el paciente todavía no llega a estar en el centro del sistema de salud, pero es algo que la tendencia hacia donde va, donde el paciente tiene mucho más poder de decisión, ¿no es cierto? Lo mismo que la propiedad de historia clínica, la propiedad de los estudios, etc. Entonces, en esta aplicación, maqueta, que nunca se terminó de desarrollar, el paciente podía agregar esos contenidos y comunicarse con su red de atención cercana, sea su grupo de rehabilitación, pero también ese grupo de atención cerca del domicilio, comunicarse y la evolución y los seguimientos con el grupo tratante especializado en los centros pediátricos especializados. Por lo cual daba un montón de agilidad a la hora de atención. Como se imaginan, ahora esto tiene que haber una publicación. Obviamente hay que tratar, para cualquier emprendimiento, sobre todo en el ámbito médico, hay que tratar de dar un contexto y un resultado y dar publicaciones para que tenga un sustento que en el ámbito médico de vuelta se valora bastante a la hora de poder tomar una decisión, ¿no es cierto? Que haya datos científicos detrás. Lamentablemente, esto, a pesar de haber hecho todo el trabajo correcto, haber ido al Congreso Mundial, publicado en la revista científica internacional, etc., no se consiguió el financiamiento y esto quedó en la nada. ¿Sí? O sea, sí sigue estando en grupo, sigue teniendo ciertos pacientes, pero una idea que la verdad que no requirió mucha tecnología, lamentablemente por la falta de financiación no se logró. En ese periodo de tiempo, que hay otra foto nada que ver, ¿sí? El Bingo de Flores, no sé si lo conocen, estábamos recorriendo, en mi socio, Francisco Gavio, estábamos recorriendo la ciudad de Buenos Aires, conociendo los distintos sistemas de salud, desde la farmacia, desde los centros de diagnóstico, etc., probando y conociendo desde lo que era una solución, que es la aplicación que mencionaba, que se llama Anima. Esto es año 2015. Yo soy pediatra, como les decía, los pediatras en esa época ya existía el WhatsApp y recibíamos 10 millones de mensajes de las madres, de los pacientes, que nos preguntaban si el chico tiene fiebre, qué hacemos, qué hago, lo llevo al hospital, la foto de un laboratorio, la foto de un pañal, o sea, los audios desde un supermercado que no conseguían una leche que yo me había indicado, etcétera, etcétera, etcétera. No se pueden imaginar la cantidad de cosas que reciben los médicos por esas vías. Por supuesto que nos invaden, y para que se den una idea, en su momento hicimos un análisis de situación. Un médico dedicaba 40 minutos al día a contestar mails, WhatsApp, SMS, etcétera, de este tipo de consultas de los pacientes. Y no cobraba un centavo, ¿no es cierto? Entonces, esta aplicación lo que hacía era darle un formato más formal a ese tipo de mensajes, a donde se nucleaba la consulta de una manera
más correcta, ¿sí? Donde se cargaba cierta información, antecedentes, el médico podía interpretar mejor esa información y también dar una respuesta. Y por supuesto le agregamos un botón de Mercado Pago. ¿Sí? Año 2015, ¿no? Traten de situarse. O sea, por hoy un botón de Mercado Pago es algo que ya estamos todos acostumbrados, o sea, pagás casi todo con el teléfono. Bueno, el año 2015 no era tan así. Y lo que sucede muchas veces también con los emprendimientos y los startups de salud o no salud, es que el tiempo, el contexto y el momento cultural influyen muchísimo en el éxito de una plataforma de este estilo. Y acá en Argentina, y con el sistema de salud que nosotros tenemos, donde tenemos habitualmente alguna prepaga, una cobertura, una obra social, es poco habitual que el paciente saque plata de su bolsillo. Por lo cual, imagínense de vuelta, un montón de experiencia, un montón de recorrida por vínculos y qué sé yo, pero el éxito no se llevó a cabo acá en Argentina. Por suerte pudimos expandir esta plataforma a otros países donde el sistema de salud es distinto y, digamos, donde sí la cobertura médica funciona de otra manera y el paciente está acostumbrado a pagar de su bolsillo, y le es obviamente más rentable pagar poca plata en una consulta a distancia que viajar, pagar un estacionamiento o el transporte y pagar una consulta presencial que sale más cara, por lo cual depende un poco del momento, ¿sí? Pero en concreto son dos ejemplos personales, ¿sí? Después de preguntar todo lo que quieran de cada una de estas cosas y de las cosas que vengan para adelante, pero que quería compartirles respecto a distintas soluciones que no son ciencia ficción, ¿sí? Y que realmente impactaban en el sistema de salud. Ahora, algunos, al imaginarse qué es innovar en salud, lo que se busca obviamente en innovar en salud es buscar mayor acceso al paciente a servicios de salud, ¿no es cierto? A tener mejor atención, que realmente esto impacte de alguna manera en la solución poblacional. Dos fotos acá, una antena de telecomunicaciones y una ambulancia. Que a simple vista uno diría, ¿dónde tenés que invertir en salud? Que es una ambulancia. La ambulancia lleva pacientes, pacientes enfermos, etc. Bueno, fenómeno. Sitúense 2 segundos en África, digamos, en un lugar donde hay una alta incidencia de HIV. Si el HIV es una patología que requiere digamos, muchas medicaciones y un seguimiento y una constancia y una adherencia al tratamiento para no generar recaídas, complicaciones, etc. ¿Dónde invertirían? Ahora le pregunto de vuelta. En la antena de telecomunicaciones. La antena de telecomunicaciones, ¿qué le permite? Le permite a un agente sanitario en una zona rural, ¿sí? A través de un SMS, así de sencillo, ya la tecnología avanzada, y un SMS avisarle a la población de pacientes que de alguna manera tienen un celular y que reciben SMS, que vengan a buscar su medicación para continuar con el tratamiento y no perder la adherencia. Tiene mucho mejor impacto invertir en una antena de teléfono que en una ambulancia, ¿sí? Y entonces, de vuelta, hay que tratar de ser la mente abierta y no pensar que innovar significa un robot que opera, ¿cierto? O sea, acá hay que pensarlo desde el lugar del acceso. Ahora, lo que sí está pasando, obviamente, desde la globalización, viene mucho antes del coronavirus, pero el coronavirus obviamente impactó muchísimo en la velocidad, la adopción de nuevos modelos de negocio, modelos de interacción con distintos actores del sistema y distintos modelos de negocio. Aceleró muchísimo el cambio transformacional de distintos modelos de negocio. Acá tenemos un taxi y tenemos un banco, ¿sí? Conocen los ejemplos, no hace falta que se lo diga. El Uber es un ejemplo de una empresa, un emprendimiento que era externo a la industria del transporte, y a partir de una innovación, generando que cualquier persona que estuviese en auto pudiera transformarse en eso como una forma de ingreso para esa persona. En el negocio de los taxis, como bien sabemos, esto es público, genera bastante conflicto, pero sigue estando. Uber sigue existiendo y sobrevive. ¿Por qué? Porque da solución. En el negocio de los bancos, más allá que existen los fintech y qué sé yo, que tienen un montón de monedas, bitcoins, etcétera, etcétera, los bancos ya existían modelos de home banking, ya existían eso, al llevarlo a la app lo hicieron mucho más accesible, por lo cual estos son dos ejemplos de dos industrias que pudieron adaptarse más rápido o más lento, ¿sí? En el ámbito de salud pasa muchísimo esto, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque esto tiene que entrar en lo que es la cabeza de los médicos, de las personas que dirigen instituciones de salud, prepagas, obras sociales, porque realmente hay que ayornarse y tiene que ver con esta nueva necesidad y este nuevo acceso que están buscando los clientes, pacientes, hacia un acceso más digital, ¿sí? Que no sea cuestión de pase con Blockbuster, no sé qué público hay del lado del Zoom, pero Blockbuster es un lugar donde se alquilaban películas, ¿sí? En VHS, o bueno, DVD también, ¿no? Y Kodak, bueno, es un rollo de fotos, algo que hoy ya quedó obsoleto. Lo que pasa hoy en el mundo y lo que está pasando, obviamente, es que la población añosa, mayor de 65 años, es cada vez mayor.
a nivel mundial va a ser para el año 2025 más del 11% de la población. Población añosa. Población añosa significa una población que consume muchísimo en salud. En nivel Europa, fíjense, 21%, Unión Europea. Enorme, ¿sí? Mayores de 65 años. Por otro lado, se estima un montón de inversión destinada a lo que son dispositivos de cuidado domiciliario. O sea, la salud va a llegar a la casa de los pacientes. Por otro lado, sabemos que 1 de cada 3 adultos sufre de 2 o más condiciones crónicas. Condiciones crónicas requieren tratamientos, medicamentos, etcétera, en sus domicilios. Y hablar del crecimiento de la telemedicina, digamos, o sea, con todo lo que implica la telemedicina. Cómo cambió el mercado global de las tecnologías informáticas, cómo creció el valor de los datos de salud en poco tiempo, ¿sí? Y lo mismo la inmensa cantidad de aplicaciones relacionadas con el wellness y la salud, ¿sí? 1.2 millones de aplicaciones disponibles en los sectores. Vamos a ver un poquito, no vamos a entrar en profundidad en todos estos temas, pero aún quiero sí, dar a conocer algunos conceptos como son las terapias digitales, el uso de los smartphones y los smartwatches en lo que es la toma de datos, la inteligencia artificial aplicada a métodos de diagnóstico, los bots, la tecnología de impresión 3D, Big Data y tecnologías cloud, telemedicina, inteligencia artificial aplicada a búsqueda de medicamentos, análisis clínico a domicilio, como decíamos antes, realidad virtual, realidad aumentada, sensores biométricos, etc. Un poquito, vamos a ver esto para arriba. Antes que eso, quiero comentarles otro caso que también me tocó vivir digamos, dentro de Novamed, que es la empresa donde estoy trabajando. La receta digital, digamos, el concepto de receta digital, obviamente lo conocimos todos gracias a la pandemia, ¿no es cierto? A partir de esa posibilidad de una adecuación de una reglamentación para que un médico pudiera mandar una foto a través de WhatsApp de la prescripción. Imagínense que antes eso era una locura, ¿cierto? Obviamente lo teníamos pensado en desarrollos previos, pero no se podía implementar. El contexto influye muchísimo en poder avanzar esto. En la mitad de la pandemia, nosotros ya teníamos una plataforma de atención ambulatoria, a donde tenías su historia clínica, donde tenías turnos, donde tenías funcionalidades de recetas, prescripción, antecedentes, etcétera, etcétera. Y fuimos a aplicar esto a partir de una obra social de la provincia de La Rioja. La obra social provincial contiene más o menos el 80% de la población de la provincia, pues eso significa que son pacientes que se atienden, pacientes que dependen del Estado, digamos. Entonces, imagínense que tiene una cobertura bastante grande esa obra social en la provincia, y había una decisión de generar mayor control de auditoría de conocimiento del gasto médico. Entonces, nuestra herramienta, cuando había una receta electrónica, no una receta digital, te daba la posibilidad de que la obra social tuviera muchísimo más conocimiento del gasto y del consumo de medicamentos, ¿sí? Particularmente había una cuestión que sucedió a partir de esta implementación de mandar las fotos de una receta por WhatsApp, es que es muy fácil de generar un fraude. Si uno agarra, saca una foto, y esto pasaba, un paciente con una foto iba a 5 farmacias distintas, y las 5 farmacias consumía opioides, digamos que son medicamentos adictivos, ¿sí? Que se utiliza, digamos, en distintas drogadicción, etcétera, por lo cual imagínense el riesgo de salud que estaban generando a partir de una foto de WhatsApp. Por lo cual era una solución en cuarentena, pero no era una solución, digamos, que tuviera un buen impacto a largo plazo. Por lo cual empezamos a implementar nuestra receta electrónica, donde hay muchísimo mayor control desde el médico que puede prescribir, y además les explico este detalle de la diferencia entre receta digital y receta electrónica, que básicamente es un componente de datos que contiene esa receta electrónica, que se empaqueta de una cierta manera, que se disponibiliza online en una validación por esa obra social, y que luego puede ser consumida por el farmacéutico en el mostrador, en la computadora. Puede ver, Gastón Valverde tiene una receta para tal cosa, y dentro de eso está inmerso en las reglas de dispensa. Si el paciente puede consumir un medicamento opioide por una razón específica, por un diagnóstico específico, y una vez que se utiliza esa receta electrónica, se muere, se quema, ¿sí? Entonces eso obviamente da muchísimo mayor control y trazabilidad del momento de la prescripción hasta el momento del consumo. En 6 meses, en la provincia de La Rioja, todos saben, y se imaginarán, es un abranido, pero deben conocer lo que significa el contexto de La Rioja. En 6 meses se logró el 100% de la receta electrónica en la provincia. Imagínense lo que implica eso en los gastos y el control de salud de una provincia. Es un caso único en la Argentina, ¿eh? O sea, Córdoba tiene el 30% de la receta electrónica, para decir una idea, ¿sí? Lo cual realmente fue un caso de éxito que me encanta compartirlo, porque
no significa que tiene que haber ni mucha plata ni mucha tecnología, tiene que haber decisión contextual y política para decir, bueno, pero quiero hacer un cambio que tenga impacto en la salud. Bueno, ahí se pudo hacer. Ya hablando un poquito de tecnología, todos tenemos probablemente en nuestro bolsillo, en la casa, yo me estoy viendo que la cámara, estoy viendo la espalda todo el tiempo ahí, casi todos tenemos un smartphone, ¿no es cierto?, hoy en día. ¿Qué tiene el smartphone? Muchos de ustedes habrán entrado en la parte de salud del smartphone, nos cuenta los pasos que hicimos en el día, las escaleras que subimos. Y dice, mirá qué bueno, caminé 23% más pasos que el día de ayer. ¿Qué hacemos con eso? Nada. Es un dato que compartimos en la sobremesa, no sirve mejor como otra cosa. Sin embargo, hay un montón de métricas que se están tomando ahí, de conductas que pueden aplicarse hacia la salud. Bueno, hoy en día estos teléfonos que van a miden los pasos, y parece que fuera a quedarse ahí, ya a partir de distintos softwares y de inteligencia artificial, a partir de la velocidad en la que estás tecleando, ¿sí?, a partir de tu tono de voz, a partir de la caducidad que tiene tu habla, cuando mandas un audio de texto, pueden diagnosticar enfermedades como ansiedad, depresión, etc. Eso es un poquito más loco, ¿no?, que la cantidad de pasos, ¿no? Bueno, imagínense eso, esa tecnología ya está disponible en los teléfonos que tienen en su celular. Bueno, ¿cuántas veces se habrán hablado? Che, el teléfono te oye, ¿no es cierto? ¿Viste que aparece la publicidad en Internet? Una cosa que, bueno, sí te oye, por supuesto que te oye. No se asusten. Lo mismo pasa con los teléfonos, los relojes inteligentes, las bandas de medición, etc. Esta es una banda, esta que ven ahí a la derecha, llama Fitbit, es de las primeras bandas que existieron, de relojes inteligentes, desde el año 2007. 2007, parece en la época de Hoppo, ¿no? Bueno, esta es una de Amazon, que permite asociarse con el teléfono, con la cámara del teléfono, y por ejemplo, a partir de la cámara poder identificar el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una medición que se utiliza para identificar cómo está el cuerpo compuesto, cómo está la composición del cuerpo, ¿sí? Y eso te da una propiedad muchísimo más precisa para decir si esta persona está en sobrepeso o no está en sobrepeso, no está a altura, digamos, es composición corporal, y se puede asociar a eso muchísimas medidas higiénico-dietéticas, mucho más determinadas para esa persona, con esta banda. O sea, y un teléfono, ¿sí? Bien, hablábamos de llegar al domicilio, ¿no es cierto? ¿Qué pasó traigo ejemplos de la vida real porque está bueno, digamos, muchos de ustedes, esto se conversó en los diarios y los problemas de tener testeos a domicilio del COVID, ¿no es cierto? Del test rápido, etc. Bueno, esos testeos existen hace un montón y se utilizan para un montón de cosas. Hay test genéticos, hay test de laboratorio, etc. Estos son kits donde ya se envían a domicilios hasta testeos de laboratorios bastante más complejos, seguimiento de métrica de presión arterial a través de bandas, hay un montón de cosas que están resolviendo, a donde de alguna manera traten de entrar en el lugar donde se está de alguna manera comercializando la salud de una manera, digamos, distinta, sin intermediario. El paciente recibe esta cajita, se hace una muestra, la manda vuelta por correo, eso se evalúa y se analiza en un centro de diagnóstico. En un centro de diagnóstico devuelve información de una manera mucho más legible para el paciente puede tomar decisiones propias y discutir con el médico. ¿Sí? O sea, realmente esto es algo poco habitual, los médicos no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Este pequeño aparatito que ven acá, es un aparatito que se pone en la piel y toma el azúcar en sangre en tiempo real. ¿Sí? Y uno puede verlo desde el reloj o desde el celular, la curva en tiempo real del azúcar. Eso trae información a este dispositivo, que es un inyector de insulina, específico de acuerdo a todas esas métricas que está tomando el teléfono. Actividad, dieta, higiénico-dietéticas, etc. Entonces va a dar una dosis mucho más precisa de insulina. Sensores que hay en los domicilios. Este sensor es un sensor que se puede colocar en cualquier parte del domicilio para ver la actividad que hay dentro del domicilio. ¿Esto para qué sirve? Sirve para las personas que viven solas, las personas mayores, esa población que hablábamos antes, y donde empieza a detectar, sin cámara, sin invasión de la privacidad, simplemente a partir de sensores de movimiento, la velocidad que estamos tardando en ir a la cocina, si nos está costando levantar de la cama, y empiezan a identificar patrones de movimiento a la hora de encontrar alguna modificación, generar alertas con posible alerta de desmayo, etc. De vuelta, aplicando a una población específica, ¿no? Este es un sticker chiquitito de 9×5 que se pone sobre la piel y toma temperatura en tiempo real. De vuelta, si son alguien quiere un termómetro en tiempo real, pero obviamente aplica para ciertas circunstancias, por una terapia intensiva, cuando un paciente está invadido por un termómetro, está por un termómetro cada rato, está por un paciente, lo que sea,
es algo masivo. Es un sticker sencillo, se conecta con Bluetooth o Wi-Fi con la historia clínica y el médico puede verlo de su casa. ¿Sí? Bien, esto es una impresora 3D, para quienes no conocen. Estas impresoras 3D se están utilizando para 10 millones de cosas, pero también se están utilizando en medicina, para lo que son prótesis, para lo que son simulación, ¿sí? Se hacen tomas a partir de tomografías en general, se utiliza un software que puede reproducir una cadera, por ejemplo, y se utilizan tanto para una prótesis para insertarse en el cuerpo, como también para espacios de simulación quirúrgica. Miren esto. Se gastan $1 billón en estudios de imágenes prequirúrgicos. ¿Por qué? Porque se repite, porque se ve bien, porque se hace una cosa u otra. Se ahorran 62 minutos de tiempo quirúrgico. Estos obviamente son datos americanos. Los americanos tienen datos para cualquier cosa, como bien saben, por suerte. No siempre se puede extrapolar, pero digamos, esto es suficiente para tener una noción de lo que puede resolver este tipo de cosas. Los errores quirúrgicos generan 20 billones de dólares al año. Y este dato es contundente. 53% de los cirujanos que utilizaron esta simulación modificaron los planes quirúrgicos previo a una cirugía. ¿Qué le parece? Tecnología de 3D también se está utilizando para la generación de policápsulas. ¿Sí? Cápsulas donde contienen varios medicamentos en una sola cápsula. Para pacientes, para enfermedades que son polimedicadas, como es un paciente oncológico, enfermedades raras, metabólicas, trasplantes. Esto en algunos casos ya se está usando, ¿sí? Y en otros casos todavía está en etapa de especulación, por la cuestión de absorción y compartir medicamentos. Pero digamos, se está utilizando la tecnología 3D en la generación de cápsulas. Esto es una mamografía. Para quienes no saben qué es una mamografía, es una radiografía del pecho que se utiliza para diagnosticar de manera temprana el cáncer de mama. ¿Sí? Esto requiere, en esta imagen, un humano para leerla, ¿no? Imagínense. En el Reino Unido hoy se está utilizando un software de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, de vuelta, tal vez no todo el mundo sabe lo que es, no es ciencia ficción, es matemática. Son algoritmos matemáticos que a partir de distintas guías de práctica o de seguimiento de algoritmos se pueden tomar decisiones. En este caso se utiliza para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Lo que hicieron fue tomar 3 millones de muestras de mamografía y llevarlas a un software. ¿Sí? Esas 3 millones, ese software llegó a identificar, tener igual o más precisión de la vida humana, por lo cual vos metés esas 3 millones digamos, la capacidad de distribución, de poder llegar en tiempo y forma al diagnóstico del cáncer, se resuelve hoy con una computadora. Imagínense la cantidad de personas que siguen creciendo en el mundo y no siguen creciendo la misma cantidad de médicos radiólogos en misma proporción, por lo cual esto realmente da un montón de acceso en salud. Lo mismo con lo que es el secuenciamiento genético. Porque seguro que bueno, el secuenciamiento genético, ¿se imagina la cantidad de información que contiene el secuenciamiento genético de una persona? Ver eso, ¿sí? Es el 70% del proceso. Una persona tarda el 70% del proceso en leer e interpretar esos datos. Imagínense más la complejidad, es decir, esto con la combinación de esto significa esto. Bueno, a partir de inteligencia artificial, de distintos procesos matemáticos de algoritmos, se multiplica por 20 la velocidad de leer esa información. De vuelta, creando mayor acceso. Para el año 2025 se estiman 60 millones de personas que van a tener secuenciado su ADN. 60 millones de personas. Si no tenés esto, de manera que lo puedas procesar. ¿Conocen este bichito? ¿Boti? ¿No les suena? Vive en Capital. ¿No conocen Boti? Bien, esto es inteligencia artificial también. O sea, esto es a partir de distintos algoritmos. Esto fue a través de WhatsApp, ¿sí? Pero al fin y al cabo es un bot. Eso que hablamos al principio, un bot tiene metido estos algoritmos. En la ciudad de Buenos Aires se utilizó, no sé si conocieron, pero llegaron a utilizar esto, pero a partir de distintas preguntas empiezan a catalogar y a darle entrar en esa guía práctica, si tenés que testear, tenés que testearte. Y se hicieron unas pruebas sobre audios, sobre el tono de la tos, para identificar si a partir del tono de la tos uno tendría que testearse o no. Ciencia ficción, de vuelta, ¿no? Bueno, estos bots, acá puse el ejemplo de bots porque me imaginé que todos iban a decir, sí, claro que lo conozco, pero bueno. Se está utilizando por un montón de cosas estos bots. Se están utilizando muchísimo en lo que es adherencia de tratamiento, ¿sí? En lo que es eso que comentaba antes, en conocer el aspecto del paciente respecto a lo que es la toma de una medicación. Si yo antes, un médico le daba una receta a un paciente, el paciente la tomaba y no se podía quejar. Tomás esto y si no te curás, si no, aguacátela. Andaba al otro médico o etc. Bueno, ahora la voz del paciente empieza a tener un poquito más de rol
bueno. Y para el médico también eso es importante, porque empieza a conocer la realidad de lo que pasa. No es que le das una receta y se imagina que va a tomar el medicamento, porque hay un mandato, así que baja. Entonces acá hay una voz del paciente que dice, no lo puedo tomar porque me da náuseas, no puedo tomarlo porque no me da el horario, y yo no puedo tomarlo cada 6 horas, o tengo insulina, tengo esto, y digamos, empezar a conocer un poquito más esa información, y a partir de bots que tomen un montón de información respecto de esto, se pueden tomar un montón de conductas mucho más valiosas en lo que son las estrategias terapéuticas. A partir, de vuelta, vean esto como la curva de azúcar que veíamos antes, ¿no es cierto? Hay datos objetivos y datos subjetivos a través de los bots, que los pacientes van ingresando a estas plataformas, y a partir de eso, y las distintas tomas objetivas o subjetivas, se van generando contenidos. Y todo este proceso que le llamamos inteligencia artificial. Esta plataforma me gusta mencionarla porque es un amigo mío, un gastroenterólogo del hospital alemán, que es para la prevención temprana de cáncer de colon. Lo que hizo fue, de vuelta, no es una pavada hacer una herramienta de inteligencia artificial, pero básicamente fue agarrar las guías de práctica clínica de indicación de colonoscopía para la detección temprana de cáncer de colon, ¿sí? Y meterlas en un software. Encontró, esto se hicieron, tiene publicaciones, es espectacular, que los gastroenterólogos especialistas en cáncer de colon hacían mal la indicación de colonoscopía. O sea, le hacían pruebas, decir, bueno, que hay este paciente con un montón de variables. Imagínense que los médicos no somos robots, y tenés que estar actualizándote y conociendo los distintos modelos, y que el tatarabuelo tenía, pero el primo de no sé qué tenía. Bueno, hay un montón de variables que hacen decir, bueno, fenómeno, estos pacientes requieren una colonoscopía a los 40, a estos 45, a estos 50, etcétera, etcétera. Y digamos, hay evidencia que ya dice que esto, digamos, ayuda muchísimo, incluso al especialista, no al médico general. Esto es lo que nosotros llamamos terapias digitales, ¿sí? Estas son todas las áreas y todas las plataformas que están hoy aprobadas por la FDA para utilizar lo que se llaman terapias digitales. A partir de esta tecnología, de bots, de inteligencia artificial, de coaching, etcétera, que puede ser desde, no sé, tratamiento de obesidad, ataque de pánico, dolor musculoesquelético, sensación tabáquica, abuso de drogas, etcétera. Hay un montón de plataformas que ya están disponibles con un montón de patologías y que ya tienen prueba de éxito sobre este tipo de aproximación. Hablábamos de la simulación hace un rato, de las impresoras 3D. Obviamente, lo que es como se llama realidad virtual o realidad aumentada está siendo utilizado muchísimo en lo que es rehabilitación. Se utilizó bastante en lo que es la pandemia, donde los pacientes no podían acercarse a un centro de rehabilitación, obviamente dependiendo del acceso a este tipo de tecnología, pero no hace falta tener semejante aparato. Digamos, hoy también a partir de los celulares y distintas cosas se pueden hacer distintas terapias que tienen que ver con terapias cognitivas, que tienen que tener terapia ocupacional, con terapia de memoria. Se está utilizando un montón de cosas. Esto es realmente muy alentador. Bueno, la telemedicina. A ver si alguno, por favor, levanta la mano. ¿Alguno tuvo una consulta por telemedicina en esta cuarentena? Bien, gracias. Bien. Así no me quedaba solo. La telemedicina existe mucho antes de la pandemia. ¿Sí? El Hospital Garrahan tiene un centro de telemedicina hace más de, no sé, 10, 12 años. ¿Sí? Donde está conectada con distintos hospitales centrales de la Argentina, y hacen interconsultas, y hacen una pantalla más grande que esta, digamos, una cámara grandota. No es que apareció con la pandemia de telemedicina, ¿sí? Pero sí sirvió muchísimo la pandemia para difundirlo por un montón de lados, y entender que la telemedicina es un complemento de la atención médica, no es un reemplazo de la atención médica. No es un cupo que hay que tenerle, no voy a ser médico, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces, por poner un ejemplo de la complejidad que no se puede llegar. Imagínense esto como un buque de guerra, ¿no? Y un soldado tiene, digamos, un accidente, y ese buque de guerra tiene un robot. ¿Sí? Esto es telemedicina, realmente. Esto hay un grupo atendiendo y se hace una cirugía a distancia de un soldado que está acá. Por supuesto que no vas a poner un robot que opere pacientes en cada buque, ¿no? Sería un poquito costoso. Pero ese es el nivel a lo que se puede llegar. Bien, hablábamos de los emprendimientos, hablábamos de la dificultad de llevar adelante los emprendimientos, el fondeo, la dificultad para poder llevarlos adelante. Yo particularmente les digo, o sea, que cuando tenías que publicar la aplicación en el Store de Apple o de Play Store, dices, bueno, ok, la descarga es gratuita, no gratuita, le pongo un costo, no le pongo costo, ¿cómo hago el modelo de negocio para que esta plataforma sea sustentable? Imagínense, bueno, antes las aplicaciones se pagaban, ahora cada vez se pagan menos aplicaciones.
que hay un montón de modelos freemium, un montón de modelos donde hay una parte de la aplicación que tenés gratuita y otra parte que la vas cubriendo. La verdad de la milanesa es que hasta que no se involucra una solución con los pagadores del sistema de salud, ya sea un pagador privado o un pagador público, estas plataformas se mueren todas, no tienen capacidad de sostenerse solas, ¿sí? Entonces lo que están haciendo distintas plataformas es mostrando el impacto que tienen en el sistema de salud en sí mismo. Esta es una plataforma que es para el recordatorio de medicamentos, nada más. O sea, como existe una cajita que dice lunes, martes, miércoles, bueno, lo mismo para el recordatorio de medicamentos. Fíjense el impacto que tiene. 100 billones de dólares ahorrados en costos a nivel anual en Estados Unidos. 25% de hospitalizaciones y 125.000 muertes o por error de medicación, de toma de medicación. Estos son modelos que impactan en el sistema de salud en sí mismo. Entonces, es un poco más fácil poder transmitir esa necesidad. Ahora, bueno, hablamos de la terapia digital, que es lo que hablábamos antes, de todo ese foco de pacientes, de distintas patologías. Se ve mal acá, pero eso es RWE, que es Real World Evidence, ¿sí? Que es evidencia de la vida real, que eso es información o datos que se extraen a partir de las terapias digitales. El paciente está agregando información de la vida real. Está diciendo, esta medicación me genera náuseas, ¿sí? Estos son datos, lo que se llaman, acá se empiezan a generar esos datos que hablábamos antes, ¿sí? Bien, y estos datos se están utilizando para la investigación y desarrollo no solamente de medicamentos, sino de distintas terapias, distintas estrategias terapéuticas. Y hay, en la que es la industria de la salud, un reposicionamiento de la ciencia de datos. Lo que antes era un equipo de soporte de una institución de salud, de un hospital, de una prepaga o de un laboratorio de investigación, hoy está en la mesa central. ¿Por qué? Porque los datos están dando un montón de información en la gestión y en la toma de decisiones. Y hablar que, digamos, de vuelta, yo estoy muy metido en este mundo, por lo cual puede ser que hay un montón de noticias que ustedes no lean, pero Google invierte un montón en salud, Apple invierte un montón en salud, Amazon tiene su propia farmacia, digamos, las Big Tech, que se llaman ese tipo de empresas, se están involucrando de lleno en salud, y esto a veces son en asociación con la industria farmacéutica y a veces no, generando esas alertas que hablamos de Uber y etcétera, ¿no es cierto? A los modelos, digamos, donde hay actores externos al sistema que se inmersen. Y bueno, a partir de esos datos que se van recolectando, a partir de todas estas muestras, también se empiezan a fijar precios basados en el valor, porque ahora tenemos mucho más información para identificar si una terapia nueva es adecuada para el costo de ese medicamento. Ese costo del medicamento vale $2 millones la cápsula, ¿sí? Bueno, hoy, de manera temprana y mucho más anticipada, se puede saber en etapas más tempranas de investigación, de investigación y desarrollo de una terapia, de una molécula o lo que sea, para saber si esa molécula va a llegar al final del camino, a esos 5 o 8 años que tardan en investigarse. Esto que está acá, no quería poner el video porque siempre los videos se cuelgan, pero estas son células cardíacas de un corazón enfermo. Lo que hablábamos antes de impresión 3D. Se toman muestras de células cardíacas con corazón enfermo, se montan en un espacio que puede controlar la contracción de este músculo, pero son células enfermas, acá no hay mono, son células enfermas de un corazón de una persona, ¿sí? Y en este espacio se van poniendo las moléculas y viendo la reacción que tiene esta contracción. Esto se mueve como un corazón, ¿sí? En el video. Esto es impresión 3D, esto es tecnología para acelerar el proceso de investigación de nuevas moléculas en terapias específicas sobre el órgano blanco, vendría a ser. Y estas son las curvas de contracción, o sea. Y bueno, este es el simulacro preclínico. Las empresas de CRO son las empresas que se ocupan de captar a los pacientes en la población. Es decir, bueno, que te involucras en un ensayo clínico, acá en Argentina no está tan difundido, pero en el hemisferio norte te pagan por meterte en tu estudio clínico. También que con las vacunas, también de vuelta he leído bastante, el Hospital X, el Hospital X, etcétera, que están reclutando pacientes para ensayos de vacunas, ¿cierto? Por suerte, de vuelta, se difundió tanta información médica que todos subimos un escalón en el conocimiento, ¿no? Pero las empresas estas, que son las que reclutan pacientes para la investigación y desarrollo de moléculas o terapias, lo que hicieron fue asociarse con empresas de tecnología. Empresas de tecnología de impresión 3D, eso le da la posibilidad de identificar estas dianas, estas moléculas, y también con empresas de inteligencia artificial. Lo que hablábamos antes, inteligencia artificial permite identificar de manera mucho más rápida moléculas hacia un lado o hacia el otro, identificar pacientes, que digamos, esa población de pacientes
a partir de muestras enormes de estos datos que se traen de la vida real, para poder identificar a dónde esa molécula tendría que tomar efecto. Eso acelera muchísimo los tiempos de la etapa preclínica de investigación. Bien. Bueno, estos son, hablábamos antes de cómo esas CRO, esas empresas de reclutamiento, se asociaron con empresas de tecnología, lo que es impresión 3D, también se asociaron con empresas de inteligencia artificial, que son ese conjunto de fuerzas, donde uno es fuerte en tecnología y el otro es fuerte en el reclutamiento e identificación de pacientes para investigación. La adopción de medicamentos, como decíamos antes, es difícil, de nuevos medicamentos es difícil. Hasta el momento generaron un montón de costos para poder generar un medicamento nuevo, y por eso se discute, bueno, quién lo va a pagar, lo paga el Estado, se hace un amparo, no, eso termina cayendo en el Estado lo tiene que pagar, y funden prepagas, seguros sociales para pagar costos altísimos. Estas mesas de acceso, que son las mesas donde se discuten si este paciente debería tener este medicamento, están empezando a utilizar estos modelos nuevos de contrato, ¿sí?, que llaman Value-Based Contracts, contratos asociados al valor de esa terapia, que se están asociando a datos de la vida real. Antes no podían asociarse a datos de la vida real, tenían que tomar bibliografía que tomaba todos los ensayos clínicos que tuvieron que hacer para decir, esta terapia es perfecta para el ELA. Bueno, fenómeno. Ahora, lo que está pasando es que los pagadores se están involucrando, los pagadores, los financiadores que pagan los medicamentos, se están involucrando en estos contratos con las empresas de investigación, los laboratorios de investigación, en etapas tempranas. Y empiezan a seguir esos datos de la vida real del momento 1. Por lo cual, al momento que eso ya pasó una etapa clínica, el medicamento tiene un costo muchísimo menor y el pagador sabe que esto es eficiente, por lo cual, ¿para qué puesto pagar? Y de vuelta, esto no aplica solamente a medicamentos, se aplican sensores, y dispositivos, en un montón de cosas que tienen que ver la aplicación de la medicina. Este es un ejemplo, 23andMe, no sé si escucharon hablar, pero es una empresa que también es de 2007, que hacía hisopados a domicilio para lo que es el estudio de ADN. Se usaba muchísimo en Estados Unidos, valía $99, y con eso sabías qué parte de genealogía tenías. Tenías una parte de Italia, la típica, ¿no? Que mi apellido es italiano, bueno, no sos italiano, sos de Groenlandia y de no sé dónde. Bueno, estos tipos hasta el día de hoy juntaron 12 millones de muestras de ADN. Obviamente con la pandemia se empezó a utilizar eso, la FDA dijo, pará, tenés un montón de muestras, tenés un montón de información, me interesa saber para qué sirve todo esto. La identificaron y empezaron a reconocer qué perfil genético era más predispuesto a tener mayor complicación con el coronavirus. Bueno, estos tipos ya están en procesos con más de 30 contratos de value base relacionados con patología específica, a donde estos tipos tienen la posibilidad de decir, esta es la muestra que vos necesitas para investigar. ¿Por qué? Porque tengo el perfil. Bien, cuando nos atendemos en el sistema de salud, nos atendemos con un montón de actores. Vamos a un hospital, vamos a un consultorio, vamos a un centro de rehabilitación, vamos a un laboratorio, y todo eso empieza a generar un montón de información, de ceros y unos, como se llama en programación, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces no es, la mayoría de veces no es compatible. Esto no está pensado el sistema para que un día tuviera el potencial de los datos que se generan. Eso por un lado, digamos, es difícil, porque es algo que el mundo entero está yendo hacia la interoperabilidad de los sistemas, ¿sí? Pero es algo difícil que no se ha logrado un día para el otro, pero también es riesgoso, ¿no? Porque hay un montón de información disponible de nuestra salud. En un mismo hospital, nosotros podemos ir al subsuelo y hacernos una radiografía, una ecografía en planta baja, ir al cardiólogo en el 5º piso, y de repente en ese mismo lugar utilizando 3 sistemas distintos, y tal vez se comunica, no se comunica, pero esa información está disponible. La vamos a traer en una red interna, con seguridad, etcétera, pero está disponible. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Obviamente, se está haciendo un marco de estandarización de calidad de los datos, para que esos datos, por un lado, tengan seguridad, y por otro lado, sean de utilidad, interactuarlos, interoperarlos, para poder tomar decisiones de salud. Miren, no es tan viejo, la Ley de Modernización de Datos de la FDA de Estados Unidos 2021, el año pasado, empezaron con esta ley, y el plan de grupo de trabajo directivo de Big Data de la Unión Europea arrancó este año. ¿Sí? No es algo que estemos tan atrasados. Esta es una analogía de lo que está pasando con los datos. Los datos están siendo un nuevo petróleo. ¿Sí? Es realmente un espacio donde incluso se piensa que van a ser unas monedas, por alguna manera. La moneda va a tener tanto valor como una moneda, el dato, no solamente en salud, sino un montón de cosas. Dentro de las cosas que estuve leyendo, una cosa que me pareció muy divertida, es la analogía de los datos con el agua.
El agua está disponible en todas partes del mundo, hay mares llenos de agua. Ahora, para poder consumirlo, hay que filtrarlo y que no te dañe, ¿sí? Bueno, esa es una analogía que me pareció muy buena respecto a los datos. Interpretar los datos no es generar datos por generar datos, sino que esos datos tienen que ser de calidad para que tengan un buen uso. Esta es la inversión que hay relacionada con startups en salud. Año pasado, casi 45 billones de dólares invertidas en startups en salud. Este año viene el mismo rango, ¿sí? Para que tengan una idea de conciencia de todo lo que se está innovando en salud. Y lo que decíamos antes, y entonces para terminar, que decíamos desde el principio de la charla, sí se requiere una transformación cultural de parte de todos los sectores para que estas cosas sucedan. Los pacientes están tomando y han tomado, sobre todo a partir de la pandemia, un montón de habilidades tecnológicas para interpretar datos que antes no tenían, ¿no es cierto? Hay una mejor interpretación, un consumo mucho más consciente de parte de los pacientes, porque tiene más información. El paciente pasa de estar en una relación paternalista que existía en el médico, le decía lo que tenía que hacer, a una relación de igual a igual, pero donde tiene muchísimo más información y tiene que estar en el centro y va a ser quien tome las decisiones de todo el ecosistema de salud. Obviamente hay nuevos jugadores involucrados en el ecosistema, están las empresas tecnológicas que existían en el ecosistema. Esto está dando mejores accesos, menores costos en salud, hay disponibles sensores y test genéticos, como decíamos antes, mucho más accesibles, incluso algunos jugadores ya están motivando estos análisis genéticos de manera temprana para evitar las complicaciones que pueden pasar con, no sé, un cáncer colónico hereditario. Es mucho mejor agarrar al padre que tiene esa enfermedad y diagnosticar de manera temprana a los hijos, ¿sí? Y eso es a través de test genéticos. Y va a ser mucho más costo efectivo. Obviamente los entes reguladores tienen que estar a la altura de responder a la necesidad esperada de estos cambios vertiginosos. Y ahí volvemos al tema de la publicidad que decíamos del emprendedor. Eso tiene que dispersarse por todos lados. Hay que romper un poquito la estructura tradicional en la que todos estamos acostumbrados. Esta es la quinta bibliografía que leo habitualmente, pero estas son muchas de información que se las voy a compartir para que la puedan tener y repasar. Hay un montón de cosas que son re interesantes. Así se los comparto para que lo tienen y lo consulten. Eso es todo. Bueno, si quieren hacer alguna consulta, estamos... Está todo despierto. Tenemos unos minutos. Sí, eso, pero no sé de ese lado. Ahí en la cámara alguno debe estar ahí con la almohada, cómodo. Así es, pero bueno, hubo varias consultas, pero no... La verdad que preferimos interactuar un poquito con aquellos que quieran hacer una consulta aquí. No, yo solamente lo de la receta, ¿lo habías dicho? Sí, mejor, para que La puedan. receta, para que no compren en 5 farmacias distintas, lo que hacía una farmacia de acá es que le ponga farmacia del hospital, por ejemplo, o farmacia tal, entonces esa receta se anulaba para comprar en otra cuando tenían duplicado. Está bien, digamos, Sí, eso es sí, lo que no, sucede. no. Sí, artesanía. Bueno, sí, es artesanía, y está bien hacerlo, y se resolvieron un montón de cosas a través de artesanía, pero lamentablemente uno se va, digamos, esas son las que se llaman las normas operativas de dispensa. Esas normas operativas de dispensa se las baja, en realidad, el pagador, porque el que sufre es el pagador, porque Sí, consumen 5 Los que cajitas. también tienen un formato Exacto. ahora que hacen la receta Exacto. directamente. Exacto. Con el sistema Pero, de eso. no, exacto, o sea, se está adecuando todo eso, pero ¿por qué? Porque hubo un montón de problemas en el medio. Pero bueno, a partir de eso también aparecen estas soluciones que dan muchísimo más. Y sí, sí. Esto es una consulta. Sí. En la cuestión, ya que vamos a entrar después en el tema jurídico, yo quería saber si en todo este recorrido que has hecho por distintos países de Latinoamérica, te has encontrado con algunas trabas como para el desarrollo de las apps, sobre todo teniendo en cuenta la sensibilidad del producto que ustedes ofrecen, ¿no? ¿Has sentido en algún momento que ha habido alguna oposición o que la ley no corre parejo con lo que ustedes desean hacer? Sí, la verdad es que en Argentina estábamos bastante ayornados respecto a lo que es la protección de datos y lo que es lo que está escrito relacionado con la historia clínica digital. Porque en realidad nosotros no estábamos hablando de la historia clínica digital, estamos haciendo una interacción médico-paciente para el registro de comunicación entre médico y paciente. ¿Sí? Y mientras que haya un consentimiento de distintos lados,
y haya las medidas de seguridad suficientes, no estábamos bajo ningún problema. Ahora, sí nos pasó que podíamos avanzar bastante más rápido en otros países porque no había mucha reglamentación escrita. Así que, pero acá en Argentina, sobre todo, a ver, lo que pasó con la receta de WhatsApp, la foto de la guardar, fue bastante pionero acá en Argentina, para poder habilitarlo. Bueno. Hay que ver si en la página los que están por Zoom no tienen preguntas. Sí, tienen preguntas, pero la verdad que tienen tantas que... ¿Hay muchas? Bueno, pedimos disculpas. este QR o lo que sea, pueden contactarme y preguntarme todo lo que quieran. Ahí tienen el QR, claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Por favor, un gusto. Bueno, continuemos entonces con esta presentación de este seminario de Derecho y Salud. Vamos a tener ahora el gusto de escuchar al doctor Marcelo López Mesa, que va a disertar sobre la ciencia médica actual frente al derecho vigente. El doctor López Mesa después es un desafío, va a tener que hablar para este público y para el público de aquí también. Quería hacer una breve sinopsis del currículum del doctor. Bien, no se veía. Bueno, el doctor Marcelo López Mesa es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Plata, dirige la revista de Derecho Civil Argentino, fue ex asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, es juez de la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Trelew, es profesor titular de universidades públicas y privadas, director actual de la Diplomatura en Derecho Procesal Civil en la Universidad del Museo Social Argentino, es académico de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y académico correspondiente de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Fue y es profesor visitante en universidades de Estados Unidos, París, Portugal, Italia y España, y es autor de más de 40 obras jurídicas publicadas en Argentina y en otros países. Doctor Marcelo López Mesa, le cedo el micrófono. Muchas gracias por estar. ¿Cómo voy pasando esto? Ahí, por aquí. Ahí ya lo... Directamente acá. Por la fecha. Con la fechita. Bien, buenas tardes. Sí. Bien, buenas tardes. Un placer haber escuchado al doctor Valverde. Al doctor Valverde lo habíamos escuchado hace unos días en una reunión de la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales, al cual me han tomado como director académico. Y la verdad que cuando escuchamos con Hugo Duvaldo la conferencia que dio, nos pareció que esto tenía que llegar a más gente. Me pareció muy interesante, muy innovador. Y soy de los que creen que el derecho argentino no debe seguir repitiendo cosas remanidas. Uno lee los autores que escriben últimamente y parece que están escribiendo un derecho de hace 40 años. El derecho todos los días cambia, todos los días evoluciona porque la realidad evoluciona. Y el derecho no es un fin en sí mismo, ni tiene carácter natural. Es un instrumento que debemos usar para operar sobre la realidad. Y en definitiva, justamente, si no tenemos si no dejarlo así, con pantalla, lo voy cambiando así nomás. Bien, si el derecho se anquilosa, si el derecho deja de responder a la realidad, en definitiva, lo que estamos haciendo es que el derecho empieza a tomar una dimensión que normalmente no debiera tener. Entonces, me propuse, después de lo que iba a decir el doctor Valverde, que mostraba una nueva dimensión de la medicina que la mayoría de la gente no conoce, incluso mostrando algo que en Estados Unidos ya es una realidad, que es la faz preventiva, que acá se declama en el Código Civil y Comercial, en el artículo 52 y en los artículos 1710 a 1713, pero no se aplica. O sea, la legislación argentina en mucha medida practica algo que se llama legislación por objetivos, que es declamar objetivos a cumplir en las leyes y darlos por cumplidos. Lo cual implica una estafa a la gente, en el fondo. O implica falta de seriedad, o implica una estafa a la gente. Hay un viejo fallo mío, cuando yo era juez de cámara, en un amparo, donde una persona se presentó diciendo la Constitución chubutense de 1994 dice que todos los ciudadanos tienen derecho a la vivienda. Yo soy un ciudadano chubutense, me están por desalojar, me tienen que dar una vivienda. Así.
Bueno, nosotros lo que dijimos es, este es un derecho que es programático, no es operativo, y en realidad el constituyente chubutense debió haber seguido el sensato consejo de uno de los dos padres de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi, que dijo que en sus obras completas, sobre todo en la principal de ellas, las bases, que los constituyentes, sobre todo en las constituciones iniciales, tienen que ser parcos y tienen que ser prudentes. Y tienen que escribir y decir solamente lo que pueden cumplir. Porque si no, haréis como mentirosos y engañaríais a sus pueblos. Y en muchos casos eso es lo que hace el derecho argentino. Entonces, después que hablara el doctor Valverde, me propuse analizar algo que no se suele analizar, que es la relación que existe entre la ciencia médica y el derecho actual. Nadie profundiza esos temas. En general uno lee las revistas jurídicas, que han caído mucho, estamos lejos de la época en que yo empecé a escribir, en 1991, mi primer trabajo, la ley 1991, tomo E, cuando la ley la dirigía gente seria, el maestro Colombo, luego mi amigo Jorge Alterini, y donde lo que se leía en esa revista eran cosas serias, naturalmente. Uno lee cada cosa que mejor... Yo directamente no leo, porque no vale la pena perder el tiempo, hay que elegir qué se lee. No todo lo publicado allí es bueno, como en otras revistas. ¿Por qué? Porque el derecho argentino se ha transformado en algo que cuando yo estudiaba no era. Era una sociedad de halagos mutuos. Hay una sociedad de halagos mutuos. Nadie cuestiona a nadie porque no quiere que lo cuestione cuando escribe. Entonces escriben livianito, fácil, nadie va a decir nada. Y escriben sobre temas sobre los cuales no hay dificultad. Entonces, justamente, profundizar temas que nadie escribe, decir cosas que pueden ser un poco ingratas, es el deber de aquellos que cultivamos el arte y la ciencia del derecho, porque el derecho es una ciencia, pero a veces es un arte. Y entonces, analizar cómo la ciencia médica está hoy y cómo el derecho la capta es fundamental. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, el derecho argentino, no de ahora, de hace mucho tiempo, como no conoce bien el estado de la ciencia médica, ha inventado una. Y así la trata, sobre la base de conjeturas. Uno mira muchos fallos judiciales y uno ve que en realidad están conjeturando lo que creen que debería ser la medicina y le dan un tratamiento que ellos creen que así sería. Y puedo poner ejemplos en ramillete de esto. Hay un caso que se dictó en la década del 2000, que era el caso de un juez de primera instancia, novio o amante, pero una relación, digamos, así media rara, con una psicóloga, digamos, donde fue a un congreso de psicólogos sobre el SIDA y escuchó alguna cosa que le gustó, y entonces en el siguiente caso que le tocó, cuadre o no cuadre, porque a veces pasa así, condenó a un laboratorio por entregarle a una persona un examen positivo de HIV. Yo entonces cuando venía leyendo el fallo, yo pensé, bueno, evidentemente acá hubo un falso positivo, le dijeron mal, claro, lo han perturbado, al hombre, imagínense una noticia de esa, que encima después fuera mal. No, la noticia no era falsa, el hombre tenía lo que decía el informe. Entonces, ¿por qué lo condenaron? Porque le entregó a ese paciente ese informe sin la presencia de un equipo técnico interdisciplinario. ¿Qué es lo que proponían las conclusiones de un congreso de psicólogos sobre SIDA? Eso implica que el juez hace la ley como a él le gustaría. Hay un artículo de la Constitución Nacional, que es el artículo 19, que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, con lo cual el juez no puede establecer deberes jurídicos. El juez no puede decirle a los médicos cómo debieran haber actuado si no hay una norma que estableciera cómo debieran haber actuado. Por supuesto, llegó a la sala J de la Cámara Nacional Civil en apelación, y la sala J, citando mi doctrina, que soy uno de los pocos que decía en aquel momento eso, anuló el fallo y dijo que directamente no era derivación razonada del derecho vigente de acuerdo a las circunstancias comprobadas del caso, es decir, una sentencia arbitraria. Pero así como eso, uno ve muchos fallos en los que el derecho argentino inventa una medicina. ¿Y eso por qué es?
Porque justamente la medicina ha avanzado muchísimo en este último tiempo y el derecho no. Ustedes saben que la ley de ejercicio de la medicina es de fines de la década del 60. La ley vigente que regula el ejercicio de la medicina, de la odontología y de actividades afines y adjetivas, digamos, es de fines de la década del 60, ley 17.132. Que entre varias cosas establece, por ejemplo, que no se pueden usar siglas. Que en las recetas y en las derivaciones no se pueden usar siglas. El tema de las siglas tiene una experiencia, tiene un significado. Uno lo lee y dice, ¿esto cómo está? Se había puesto de moda entre médicos, entre algunos médicos, no todos, felizmente hay gente muy seria en esa materia, pero entre algunos médicos se había puesto de moda que en las derivaciones de pacientes se usaban siglas, como por ejemplo EGMG, es gente de mucha guita. O A/A, Ana, mitad y mitad. Entonces, imagínense lo que habrá llegado a ser la práctica que el legislador la prohibió en una ley. Bueno, este tipo de cosas que la gente normalmente no conoce son un detalle de color, pero en el fondo no nos pueden hacer olvidar que la ley de ejercicio de la medicina es de fines de la década del 60, con lo cual claramente está enfocando una medicina que hace mucho dejó de ser. Porque la medicina de aquella época era la medicina tradicional, alopática, y sobre todo la medicina paternalista. Una medicina en la cual el médico decidía por el paciente sobre la base de pensar que la palabra enfermo deriva del latín infirmus, que significa falta de firmeza. Una persona que está a falta de firmeza por la enfermedad no está en condiciones de decidir. Y entonces el médico debe decidir por él. Así pensaba la medicina paternalista. Hoy, quien hiciera eso sería automáticamente condenado, o por lo menos casi automáticamente condenado, justamente por incumplir la ley más importante que tiene la medicina actual, que es la Ley de Derechos del Paciente. Entonces, nadie ha reflexionado que es una locura, un delirio, un desatino, que una ley que regule una profesión no puede estar totalmente enfrentada, o muy enfrentada, a la Ley de Derechos del Paciente, porque claramente son dos mitades de dos cítricos diferentes. Un pomelo y un limón. Una naranja y un pomelo. Evidentemente no es un cítrico, es otra cosa. Entonces, la ciencia médica, en muchos sentidos, ha evolucionado a tal punto que el derecho no ha podido seguirla. La ley más importante de nuestro derecho en materia médica data del 2009. Del 2009 acá han pasado tantas cosas que realmente ya no estamos hablando de lo mismo. Sin pensar además que ha existido la pandemia. Y eso ha llevado a preguntarme si realmente se pueden seguir sosteniendo después de la pandemia las cosas que se venían diciendo alegremente en materia de responsabilidad médica antes. ¿Ustedes han pensado, por ejemplo, que hay artículos del Código Civil y Comercial que la pandemia directamente ha destrozado? Por ejemplo, hay artículos como el artículo 52, que habla de la dignidad de la persona, la protección de la dignidad de la persona, que yo les nombré. Incluso preventivamente se puede tratar el tema de la dignidad de la persona. Cuando hemos tenido escenas durante la pandemia de una joven muriendo en un hospital santafesino, tirada en una frazada en la sala de espera. Tiene que ver la dignidad con eso. Cuando hay un artículo como el 58 que dice que no se pueden hacer experimentación con seres humanos, salvo condiciones excepcionales, cuando fuimos todos conejillos de Indias con el tema de las vacunas de COVID. Yo pregunto, ¿quién sabe lo que nos inocularon? Cuando hay una ley del Estado argentino que, exonera de cualquier responsabilidad a las empresas que nos desarrollaron vacunas que nos suministraron y que nadie sabe a ciencia cierta que tenían. Felizmente parece que hasta ahora venimos bien. Pero siempre es un acto de fe. En el fondo, felizmente, somos cristianos, ¿no? Bueno, sí, algunos. Y otra cosa que uno ve es que el orden público de Argentina ha cambiado mucho. El orden público, cuando yo era pibe, o sea, vamos a empezar, orden público, artículo 12, Código Civil y Comercial, el orden público del Estado
Cuando yo era chico, cuando yo era pibe, cuando estudiaba Derecho, era 1, y ahora es exactamente lo contrario. Cuando yo era pibe, el orden público inderogable para los contratantes, que digamos que no puede ser dejado de lado por los particulares, era un orden público estricto respecto de la persona y la familia. La gente no se podía divorciar. Yo empecé la facultad en 1984, no había divorcio. La gente no se podía divorciar, no se podía operar por cambio de sexo, algunos iban a Chile, acá no se podía, algunos que lo intentó lo metieron en cana. Digamos, la persona era intangible, o sea, no se podía hacer muchas cosas. Y resulta que ha avanzado el tiempo y 40 años después, resulta que el orden público ha dado una vuelta de campana, como si fuera un barco que ha quedado invertido. Y en aquel viejo orden público nuestro, las contrataciones eran muy libres. Después se empezaron a poner limitaciones. Esto no, que yo no, los dólares, bueno, pero en general era muy libre el derecho a los contratos de la década del 80, 70, 80. Hoy en día es al revés. Hoy en día una persona se puede autopercibir aborigen, se puede autopercibir de género fluido. Hicieron toda una serie de cosas con el tema del género y resulta que en el último censo nos enteramos que había solamente 56.000 personas que no respondieron a si es varón o es mujer, sino otra cosa. La pregunta podría ser interesante. Por 56.000 casos que obviamente deben ser tutelados, que obviamente deben ser tratados como corresponde y como ellos merecen. Por 56.000 casos, ¿vale la pena dar vuelta la nave de un país en materia de orden público? No sería la pregunta, ¿no? Después, entonces, hoy en día, de hace unos años, más o menos del 2006 para acá, uno puede autopercibirse aborigen, de género fluido, de lo que quiera. Ahora, comprar dólares no. Vender dólares entre particulares no. No tenemos qué es lo que importa realmente. Un amigo mío que es mal pensado, no es mi caso, yo soy un inocente, pero un amigo mío que es mal pensado dice, no sea cosa, que todas estas libertades y todas estas historietas de esto, sean el precio a pagar por una dictadura económica. Que es lo que de hecho uno ve. En otros países no existe semejante nivel de interdicción de la vida económica de la gente. Bueno, acá parece que sí. Entonces, este asunto de la ciencia médica muestra la línea de contacto entre el viejo y el nuevo orden público. Porque tenemos normas que responden al orden público antiguo, como la 1732, y normas que responden al nuevo, como la Ley de Derechos del Paciente. Entonces, en este momento tenemos una mezcla en la regulación de las cuestiones que muchas veces hace que no podamos decir bien dónde estamos parados, porque además otra cosa que no dije es que la ley 26.529, que es la Ley de Derechos del Paciente, fue modificada por otra ley, que es la ley 26.742, llamada Ley de Muerte Digna, que establece, entre otros contenidos, que las personas pueden dictar directivas anticipadas pidiendo no ser reanimadas si caen en coma y no ser rehidratadas. Mi pregunta es, ¿ustedes conocen algún ser vivo que pueda sobrevivir sin agua? Ni siquiera el clavel del aire que uno ve en algunas ciudades del norte de nuestro país. Entonces, ahora eso bien, el legislador se preocupó por aclarar que eso no se llama eutanasia. Mi amigo mal pensado siempre dice que vivimos ahora en el reino de los eufemismos. En este país no hay más pobres, descarecientes. No hay más padrastros, hay progenitores afines. No hay más posesión, ahora hay relaciones de poder. Bueno, y esto es lo mismo, no hay más ¿cómo se llama? Eutanasia. Pero el hecho de yo decir, si yo me quedo en coma, no me reanimen y no me hidraten, se parece bastante, ¿no? 2 o 3 días y se acabó. Bueno, la Ley de Derechos del Paciente, con su modificatoria, Ley 26.742, permite a la gente varias cosas. Por ejemplo, negarse al tratamiento sin decir por qué. O sea, que directamente, así como hay un consentimiento informado que se exige, también hay una negativa informada que se permite.
la negativa informada al tratamiento. No, no, señor, pero ¿y por qué no? Don Pedro, ¿y usted por qué se niega al tratamiento? ¿Y usted qué le importa? Acá dice que yo puedo, no tengo por qué decir por qué. Bueno, esas circunstancias, junto a otra que la gente no ha tenido en cuenta, que es la siguiente, que en el actual derecho argentino vigente no hay una definición legal de muerte. Es decir, que todos nosotros no sabemos cuándo nos van a declarar muertos ni por qué. El único que se dio cuenta de esto fui yo cuando analizaba el artículo 94 del Código, y me llamó la atención que remitiera a las leyes específicas sobre el tema. Claro, en el interín que dictaron ese artículo 94, que tuvo una explicación histórica, básicamente, ¿no? En el interín que reformaron ese artículo 94, cambian la ley de trasplante y pasan de la vieja 24.156 a la nueva 27.447, que no tiene una definición legal de muerte. Y que a su vez remite a los protocolos del INCUCAI. ¿Qué quiere decir? Que uno muere cuando el INCUCAI dice que uno muere. Pero hay un problema con eso, que cuando el INCUCAI dice que a uno muere, en otros países ha revivido gente. Todo explotó, para que ustedes sepan, todo explotó en Mendoza, en un caso en que un albañil, que nadie sabe por qué, llevó a su novia a una obra en construcción y nadie sabe por qué había un arma ahí. Pero resulta que aparentemente está probado que no le quiso pegar un tiro, que simplemente de torpe quiso hacer una gracia o se la mostró porque inmediatamente le pegó un tiro en la cabeza. Inmediatamente la llevaron con un tío que estaba a cargo de la obra al hospital, intentaron salvarla, que evidentemente eso está circunstancias probadas en el expediente, o sea, no voy a opinar sobre eso. Pero indudablemente le pegó un tiro y la chica quedó en coma. Estuvo en coma unos meses y la familia, bueno, decidió desconectarla. Obviamente llamaron al INCUCAI, hicieron la ablación de órganos y entonces le hacen el juicio a este albañil por homicidio involuntario. Claro, cuando llega el momento de la vista oral y todo, el juez dice, no, un momentito. A este hombre lo pueden procesar, lo pueden condenar por lesiones culposas, pero no por homicidio. Porque la persona, cuando le hicieron la ablación de los órganos, estaba viva. Y el juez se tomó un trabajo que pocos jueces se toman e investigó una investigación que había hecho en Harvard, la Universidad de Harvard, donde había descubierto que con los criterios que se aplican en Argentina al trasplante, al menos había 3 casos de personas que habían despertado. No son 500, son 3, pero son 3. Por lo cual alguien podría decir, a mí, ¿por qué me...? Claro, todo esto, el caso es un caso en el cual el doctor Scott, el juez Scott, un caso de 2010, tengo por acá la carátula, así que, porque imagino que el tema les va a despertar algún interés, ahí tienen en la carátula, Cámara Quinta Criminal de Mendoza, 18 de agosto del 2010, Ahumada Núñez, Omar, publicado en la ley 2010F 338. ¿Qué pasó entonces? El legislador que dictó el Código Civil y Comercial no quiso quedar entrampado en el debate que se abrió en ese caso, donde el juez inteligentemente se preguntaba, entonces, ¿hay una o 2 muertes? Porque si jugamos por el derecho vigente, tendríamos que decir que hay 2 clases de muerte. La muerte real y la muerte jurídica. ¿Por qué? Porque el derecho, para poder usar los órganos, se anticipa al fenómeno de la muerte, y entonces establece una muerte presunta en algún momento en que ya consideran que no va a haber ninguna reacción para poder aprovechar los órganos. Pero hay casos en que con ese criterio, en la Universidad de Harvard, uno en Vietnam, uno en Israel y otro en otro lado, que hay gente que ha despertado y ha vivido perfectamente bien después de eso. Entonces, fíjense la situación en la cual está nuestra legislación respecto a la medicina, que ni siquiera sabemos bien cuándo la gente muere. Después se sorprenden que haya un candidato presidencial que diga que quiere admitir la venta de órganos. Y la gente se escandaliza, lo cual para mí también ocurre. Es escandaloso que se pueda permitir una cosa así. Ahora, fíjense en la precariedad jurídica que estamos, con lo cual algún mal pensado podría pensar que en este país puede haber un mercado negro por debajo de la llamada ley Justina. Y otra cosa más, después dicen que uno es duro con las cosas que dice, y otra cosa más, hay un proceder
del legislador argentino de los últimos tiempos, que es supuestamente cariñoso, pero en realidad discutible, que es ponerle a las normas el nombre de nenas o de mujeres. Y eso es para contentar a grupos que son los que han impulsado esa ley, por ejemplo, la nena Justina, que murió en lista de espera. Todos nos condolemos con esas cuestiones. El problema es que un amigo mío, mi amigo mal pensado, dice, no sea cosa que le pongan el nombre de la nena, no para quedar bien con la familia, sino para evitar que lo cuestionen, porque cuando uno cuestiona una norma así, es muy insensible. López Mesa nomás cuestiona eso. Los demás no, porque son todos bien pensantes. Entonces, fíjense qué peligroso que es transmutar el derecho argentino en un derecho de adjetivos y de emociones. Porque el derecho no debe ser, el buen derecho no debe ser ni de adjetivos ni de emociones. Todo esto nos hace ver que el derecho no registra en la actualidad muchos de los cambios que ha habido en la medicina. Uno de ellos principalmente, la llamada medicalización de la vida. Nuestra vida está medicalizada. Nosotros no somos libres hoy. Durante la pandemia hemos vivido verdaderos episodios de dictadura sanitaria. Directamente. Donde, por ejemplo, uno no podía entrar a un hospital donde estaba internada una hija porque no lo dejaban pasar. ¿Eso cómo se llama? No es que la libertad de transitar... bueno, ha habido provincias enteras que se han cerrado al paso de personas. Tengo un amigo que juez de cámara, con la credencial, no lo dejaban pasar, a un juez. Imagínense un ciudadano que no tiene instrucción. En una provincia un patrullero lo custodió desde que entró a la provincia hasta que salió. Dice, yo tendría que escribir un libro de las cosas que he pasado para ir a ver a mi madre antes de que muriera en la pandemia. Bueno, eso se llama medicalización de la vida. ¿Por qué? Porque se toman decisiones sobre la vida de las personas fundadas en criterios médicos, aun cuando luego se viera que son criterios médicos bastante reprochables. Es más, esa especie de trupe circense de los epidemiólogos del presidente, que hoy nadie se hace cargo de las decisiones que tomaron, que quebraron la mitad de las pymes de este país prácticamente, haciendo una distinción entre salud pública y economía, como si eso se pudiera hacer. Como si no debiera haberse armonizado ambos criterios, digamos. Entonces, esta medicalización de la vida tiene un correlato negativo para los médicos, que es la mayor responsabilidad civil. Porque si yo como médico incido en la vida de la gente más allá de lo que debería, después me tengo que hacer cargo. Esta medicalización de la vida, que fue intensa durante el COVID y que ahora está volviendo más o menos a su criterio, se expresa como un sistema de control en el cual la gente no es libre. Y entonces me lleva a pensar un poquito más allá en la contradicción que significa una ley 26742, que le permite a la gente negarse al tratamiento, y las normas de emergencia del coronavirus, donde uno prácticamente se llegó a dudar si uno se podía oponer a la vacunación. Pero uno lo ve a todo esto como si fuera un caleidoscopio, a que al menor toque la imagen cambia. Y realmente el tema de la medicalización se plasma en una avanzada de la medicina sobre la vida y las decisiones de las personas. Entonces, esto que hablaba el doctor Valverde hoy tenemos una medicina adelante, que es una medicina totalmente distinta a la que suelen describir los doctrinarios y los jueces en sus escritos y en sus sentencias. Uno lee a Lorenzetti o a Weber, que son los que han escrito, además de mí, sobre temas médicos, y una de las cosas que lee parecen antiguas. Parecen cosas de hace 40 años, siguen con los mismos esquemas. El jefe de equipo médico como responsable de todo, cuando hay, por ejemplo, prácticas que se cumplen en las cuales no interviene un equipo médico, sino 3. El otro día hubo una operación en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, uno de los mejores hospitales de Latinoamérica, en los cuales se intervino a una persona con 3 equipos a la vez, actuando. Un equipo de oncología, un equipo de tracto urinario, o urología, y un equipo de cirugía estética. ¿Quién es responsable ahí? El equipo, ¿cuál equipo? Son 3. El jefe del equipo, ¿de qué equipo? ¿De cuál? Entonces vemos cómo, en semejante tembladeral jurídico,
Para poder sacar buenas soluciones, ¿qué precisamos? Jueces excepcionales, justo lo que no tenemos. Porque antes, la legislación argentina era una legislación, era una vida más tranquila, entonces las cosas cambiaban menos rápidamente, la legislación era un poco mejor, y a su vez los jueces eran mucho mejores. Con los jueces con los que yo me formé, claramente era otro tipo de gente. Hacían la adaptación, que es lo que tiene que hacer un buen juez, que es la adaptación de la norma general a la regla del caso. Ese pasaje de lo general digamos, e impersonal a lo particular y concreto no es fácil de hacer, no cualquiera lo puede hacer. Menos en un derecho como este. Pues bien, eso es lo que nos está faltando en este momento. Lo que en terminología del exministro Cavallo sería el factor de empalme. El factor de empalme entre la ideología, entre el idealismo, la idea general plasmada en la ley, con las circunstancias del caso concreto. Si se hace bien ese trabajo, normalmente no se van a notar las chapucerías, pero no siempre se hace bien. Entonces, ahora, el médico atiende de otra manera, lo que pasa es que todavía no se está reflejando en las sentencias judiciales. El futuro de la medicina es la prevención, y acá no se está empleando prácticamente, o muy poco. Entonces, lo que habría que hacer es avanzar sobre la prevención en vez de sobre la cura. Y lo que tenemos que tener presente cuando hablamos de responsabilidad médica es que tenemos delante una medicina que está cambiando, que está en perpetuo cambio, que no es la medicina que describen los autores porque no la conocen. Todos estos tránsitos está haciendo la medicina. Del médico de cabecera, que cuando yo era chico era Dios. Yo recuerdo cuando yo era chico, mi abuelo me llevaba al médico y yo contestaba si mi abuelo me hacía así. Si no, no, porque después iba al bife. Si no, cuando lleguemos a casa ya uno era... Entonces, de esa medicina donde uno tenía un médico de cabecera que tomaba las decisiones por uno, entonces uno estaba sometido como menor a dos paternalismos. El paternalismo del médico y el paternalismo del padre o abuelo. Hoy en día hemos pasado a un Código Civil y Comercial que concede a los menores la autonomía progresiva desde los 13 y la mayoría de edad sanitaria de los 16, con los cuales son considerados adultos para tomar cualquier decisión, incluso insensata. Eso es lo interesante. Ni siquiera el juez podría, o los padres podrían decirle, pero esto es una locura lo que va a hacer el chico. De ninguna manera, no se puede interferir en las insensateces de la gente. Entonces, en España, esto se tomó de España, en España había una cosa parecida, pero acá les pareció poco. Entonces, tomaron la idea española, pero le sacaron todas las limitaciones. Acá la autonomía sanitaria es plena, cuando en España se está volviendo cada vez con más limitaciones, hacia atrás. Después tenemos una serie de tránsitos, como la medicina de las cataplasmas, a una medicina por imágenes, la medicina de las startups, que hablaba hoy el doctor Valverde, la medicina paternalista a la medicina de los derechos del paciente, que la corriente de derechos de los pacientes comienza en la década del 70, con fuerza en América Latina, sobre todo países como Ecuador, con la ley 77, y llega tardíamente a nosotros en el 2009. Pero ya en el 2009 es algo indudable. ¿Y esto qué provoca? Provoca que hoy no haya una sola medicina y no haya una sola responsabilidad civil. Hoy en día hay por lo menos dos medicinas, claramente, dos campos de la medicina completamente distintos. Por un lado, la medicina tradicional, terapéutica o curativa, hipocrática, donde hay un paciente, un médico, una dolencia y una terapéutica. Y una segunda medicina, que es la llamada medicina perfectiva, satisfactiva o embellecedora, que cada vez crece más, que empezó siendo la cirugía estética nada más y que hoy ha crecido muchísimo con muchos supuestos. Por ejemplo, una vasectomía. Una vasectomía es claramente medicina perfectiva. Ligadura de trompas, circuncisión, salvo que, bueno, fuera por fimosis o alguna cosa, pero circuncisión ritual, por ejemplo, en el pueblo judío. Claramente, eso no es terapéutico. Y así como eso, muchas circunstancias. Entonces, cuando vamos a hablar de responsabilidad médica, ¿de qué medicina estamos hablando en primer lugar? Que no es una disquisición que haga mucha gente. Si es en un campo, el tratamiento es uno, y si es en otro, es diferente, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en la medicina terapéutica, por ejemplo, como hay una dolencia previa, hay necesidad terapéutica,
Y consecuentemente, en la duda, se está a favor del médico. ¿Por qué? Porque había necesidad terapéutica. Entonces, y no quedó probado muy bien que hubiera habido culpa, bueno, entonces a favor del médico. Si no probaron la culpa, a favor del médico. ¿Por qué? Porque la obligación del médico es de medios. Es decir, es una obligación de hacer lo conducente para lograr la curación del enfermo, pero no asegura la curación. Es más, lo tiene prohibido. La ley 1732 prohíbe asegurar resultados. Es una forma de charlatanismo. Me hace acordar un caso que sucedió en mi zona, sur de la provincia de Buenos Aires, no me decía el nombre, de un sujeto que se hacía pasar por curandero y tenía fila de gente esperando, y un día le caen del Juzgado Federal de Bahía Blanca, el señor fulano, sí, venimos a arrestarlo por ejercicio ilegal de la medicina. No, y se debe ser un error. No, qué error, si trae la denuncia. ¿Cómo va a arrestar por ejercicio ilegal de la medicina si yo soy médico? Y saca el título. Entonces le pregunta, pero ¿cómo? Siendo médico, ¿por qué se pone de curandero? ¿Por qué es más fácil? Dice, porque si yo fuera médico joven, empiezo, cuando tengo clientela soy viejo, acá enseguida tengo fila esperando. Bueno, eso también es ejercicio ilegal de la medicina. Lo que se llama charlatanismo. Usted puede tener título y ejercer ilegalmente. Bueno, y hay un caso, últimamente, que fue un caso bastante complicado del año 2020, resuelto por la Cámara de Apelaciones de Morón, Sala 2, el caso Swiss Medical, en el cual fue la primera vez que se impuso daños punitivos por cuestiones médicas. Llamaron a una urgencia cardíaca, a un servicio de Swiss Medical que estaba tercerizado, y mandaron a un médico, no vamos a decir el país, porque si no va a pensar que uno tiene algún problema con esa gente, ¿no? De un país que han venido muchos profesionales aquí, unos cuantos. El hombre tenía título de médico, pero no tenía matrícula. Y se ve que cancha tampoco mucha, porque confundió un infarto de miocardio con un cuadro de ansiedad. Y en vez de, aunque sea preventivamente, mandarlo al sanatorio para que lo oculte, no, dice, quédese tranquilo, don Pedro, no se haga problema. Quédese tranquilo, a las 3 horas murió. 3 millones de pesos de daño punitivo. Eso también es ejercicio ilegal de la medicina. Ejercer con un título, pero se matrícula. O con un título no revalidado. Bien, y en el caso de la medicina terapéutica, tiene otras connotaciones. Por ejemplo, la información previa al consentimiento le puede ser dada al paciente o a un familiar, si éste no pudiera. El consentimiento puede ser prestado por el paciente o por un familiar, si éste no estuviera en condiciones. En cambio, en la medicina perfectiva, el único que puede prestar conformidad válida ya no es el paciente, porque no hay un paciente, es el cliente. Porque no hay un paciente, porque no hay una dolencia, porque no hay una terapia, porque no hay una necesidad. Hay un fin que se busca, pero no es la curación, porque no hay enfermedad. Entonces, el cliente, en la medicina satisfactiva o embellecedora, es el único que puede prestar consentimiento válido, el único al que se le puede informar, y cualquier duda va en contra del médico. ¿Por qué? Porque no había necesidad terapéutica. La necesidad terapéutica bonifica el acto médico. Consecuentemente, como no la hay, aquí la duda va en contra. Y de esta distinción, y el tema de, bueno, le dejo La foto. Bueno, hay algunas fotos que uno dice, no, medicina perfectiva. Uno dice, si realmente buscaba la perfección, claramente le erró. En este caso, ¿no? Pero bueno, la hermana de Versace. Pero, dejando eso de lado, vamos a ir a otra cosa. Vistas estas dos disquisiciones, estos dos campos de la medicina, y que hay que ver en cuál estamos hablando, si es en uno o en otro, porque el tratamiento claramente no es el mismo, tenemos que ver algunas cuestiones sobre la responsabilidad médica. Lo primero que hay que decir es que la responsabilidad médica, a diferencia de lo que muchos creen, no es una rara avis. Es decir, no es algo que pueda distinguirse del género responsabilidad civil. Un caso de responsabilidad médica tiene que congregar todos los presupuestos de la responsabilidad civil en general, porque no es una excepción al principio. En segundo lugar, no surge mágicamente la responsabilidad. Tiene que haber una norma que establezca un deber jurídico, y ese deber jurídico tiene que haber sido cumplido. Y no se puede inventar deberes jurídicos. Ustedes no saben, cuando yo asumí como juez de cámara, entre lo que me costó hacerle entender a los jueces que ellos no podían crear deberes jurídicos.
Porque ellos juzgaban como les parecía a ellos que había que hacer. A la tercera o cuarta revocación entendieron, sobre todo cuando iba creciendo el nivel de dureza de los votos, ¿no? Porque hay una cosa que es clara: los jueces no pueden establecer deberes jurídicos. ¿Por qué? Porque si no la gente no sabe a qué amoldar su conducta. Y se ve sorprendida cuando la condena y dice, pero ¿y eso? Porque imagínense el caso del laboratorio que entregó un examen de HIV sin el equipo interdisciplinario, si no surgía ninguna norma que debiera existir ese equipo. Eso es una predilección del juez. Bueno, si el juez quiere hacer beneficencia, que la haga con dinero propio, no con dinero ajeno. Porque hay muchos jueces que en vez de hacer justicia, hacen beneficencia con dinero ajeno. Y no es la misión del juez. En segundo lugar, el legislador es solamente el que puede crear supuestos de responsabilidad civil. Hay un sistema representativo que el juez no debe alterar. Y entonces, la responsabilidad médica solamente puede nacer en dos circunstancias: o ante el incumplimiento de un deber jurídico establecido por el legislador, o ante el incumplimiento de una obligación contractual establecida previamente. Si no se ha incumplido algo de esas dos cosas, no hay responsabilidad médica. Así de simple. En todo caso, hay resignación cristiana, que últimamente viene medio devaluada, pero que también es una salida. Había un juez que yo tenía, que de los muchos jefes que he tenido, solamente dos valían la pena, el resto realmente. Y cuando me ascendieron, me fui a despedir y le agradecí todo lo que había aprendido de él. Y yo en realidad fui de buenas. Pero el hombre lo tomó un poco, era medio socarrón, me dice, ¿y tanto aprendiste de mí, pibe? Y ahí me saltó la vena y le digo, sí, todo lo que no debe hacer un buen juez. Porque claro, era el negativo de lo que no debe hacer un buen juez. Que este hombre tenía el criterio de que al que reclamaba algo había que darle. O sea que el juez reparte premios con sueldo. Una cosa así. Obviamente que eso es la antítesis de lo que debe ser un buen juez. Esto nos lleva a establecer cuáles son los deberes de los médicos. Sin incumplimiento de alguno de estos deberes, normalmente no hay responsabilidad médica. Si ustedes se fijan bien, hay dos columnas. La de la izquierda, vinculada con los deberes relativos a la información, y la derecha con los deberes relativos a la actuación. Si nos tuviéramos que poner a pensar, la mayoría, todos estos deberes, o la mayoría, emanan de la Ley de Derechos del Paciente, ¿sí? Son deberes nuevos, que cuando yo era pibe no existían. Y estos son los deberes tradicionales, con lo cual quiere decir que el incumplimiento de aquellos no significa lo mismo que el incumplimiento de estos. El deber más eminente de un médico, tradicionalmente, en cualquier clase de medicina, es el deber de actuación diligente. El médico tiene que actuar en forma perita, en forma prudente. Entonces, todo lo contrario de lo que es la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Lo contrario de la diligencia. ¿Cómo se puede configurar la negligencia? De tres maneras en el caso médico: por imprudencia, por impericia o por negligencia plena. ¿La imprudencia qué es? La excesiva confianza. Hay médicos que directamente tienen lo que se llama el complejo de Dios, que es muy común en los cirujanos, sobre todo los cirujanos exitosos. Cuando yo era chico, había un médico muy famoso, no vamos a hacer nombres, porque la familia todavía vive, lo hace que todavía recibo una carta de documento acá del decano. Había un médico muy bueno, el mejor cirujano del tórax del país, en el interior, pero era un comerciante de la medicina. Hasta que no estaba firmado el pagaré pagado, no tocaba. Hoy en día, con ese tipo de criterios, obviamente la cosa termina mal. Pero este hombre tenía un criterio que era el de la Lex Artis de la década del 70. A grandes cirujanos, grandes incisiones. Porque ese era el criterio de antes. El cirujano no tiene que tener miedo a cortar. Un buen cirujano corta y opera. Operación a cielo abierto, como se hacía antes. Imagínense seguir aplicando esa Lex Artis en estos días, cuando justamente desde la medicina laparoscópica se busca la menor invasión del paciente. O sea, eso directamente sería una negligencia crasa. Y eso ha cambiado mucho, porque hoy en día lo que se busca es la menor perturbación del cuerpo, la menor invasión del cuerpo del paciente. Entonces, la imprudencia, ¿qué es? La confianza excesiva, la toma de riesgos innecesarios. También puede haber impericia en el médico. ¿Qué es la impericia? La impericia es la falta de los conocimientos que la posesión de un título involucra.
sea porque no estudió, sea porque no sabe, sea porque se abatata, por lo que fuera. Hay gente que no sirve para una profesión determinada. Y después tenemos la negligencia, que es común a cualquier otra profesión y que básicamente se configura por la falta de toma de las decisiones necesarias para un actuar diligente, es decir, la otra cara de la moneda de la diligencia. Los demás, fíjense que realizar las prácticas necesarias para mantener la vida del paciente. Eso, en la medida que el paciente no haya expresado su negativa al tratamiento. Porque si el paciente se negó, listo, se acabó el tema. Claro que la negativa tiene que ser informada, tiene que decirle, mire que si usted se niega, va a pasar esto. Ah, no importa, doctora, a mí no me importa. Perfecto. Después tenemos la obligación objetiva de cuidado del paciente. La de efectuar derivación y interconsulta. Fíjense que este tipo de cosas, cuando yo era chico, eran consideradas una afrenta al médico. Cuando yo tenía 10, 12 años, y uno iba al médico y decía, doctor, yo quisiera otra opinión. Lo sacaban volando, porque ¿cómo va a dudar de mi palabra? Bueno, hoy en día es un derecho del paciente de la ley 26.529. Finalmente tenemos el deber de reducir los riesgos a que se somete al paciente. Obviamente el médico no tiene que exponer al paciente a riesgos innecesarios. Hay un caso, que yo creo que es el caso más dramático que hay sobre eso, que es el llamado caso Gómez. O Gómez, pero dicho en francés sería Gómez. Un caso fallado por la Corte de Casación francesa a salas reunidas, una cosa rara. Que la Casación francesa se reúna en la sala penal y civil para fallar un caso, una cosa rara. Y este era un caso aberrante. Un médico latino que había estudiado en Rusia, había esas cosas raras que hacen los rusos, esas técnicas extrañas, ¿no? A veces andan, a veces no. Y resulta que una nena chiquita, 12 años, bajita, de contextura, pero que todavía podía seguir creciendo, le llevan los padres para ver si la podía hacer crecer. Y este hombre le dice que estaba en posesión de un conocimiento muy específico, de una técnica que hacían los rusos, y que él la podía hacer crecer. Le secciona los fémures, le pone unas prótesis, le hace todos unos tejidos, injertos, bueno, algo evidentemente no conocía tanto, pues era muy riesgoso, termina con la amputación de las dos piernas la criatura. La Casación francesa lo condenó a 20 años de prisión efectiva, a la prohibición de ejercicio de por vida de la medicina, y a una multa y una pena fenomenal. Ese es el llamado caso Gómez, donde un médico de ese apellido fue condenado por exponer al mayor riesgo a una persona y de forma innecesaria. Entonces, fíjense cómo el tema del riesgo, cuando se expone a una persona a algo innecesario, el médico lo asume él, a ese riesgo. Y de este lado, tenemos los deberes relativos a la información. El primero es el de confidencialidad. Obviamente el médico no puede salir a repartir, si mire acá lo que pasó, me vino tal cosa, tal otro. Obviamente si uno supiera que el médico, cualquier paciente supiera que el médico va a salir a contar ese tipo de cosas, obviamente nadie contestaría más allá de monosílabos. Después tenemos el deber de información, que establece la ley de derechos del paciente. ¿Cómo debe ser la información? No lo dice la ley, pero surge de una interpretación. Básicamente debe cumplir 4 requisitos. Objetiva, veraz, completa y comprensible esa información. Después tenemos el deber de asesoramiento, porque después que da la información tiene que decirle qué es lo que cree, porque si no, no tiene sentido la información, es un rito caprichoso. ¿Se imagina? Yo le digo, usted tiene esta y esta posibilidad. ¿Y cuál será la mejor? Ah, ni idea. ¿Cuál sería el objetivo? De ninguno. Entonces, que mira, a mí me pareció, yo fuera usted en este caso. Después usted decide. Y después tenemos el deber de requerir el consentimiento informado, el de respetar la voluntad del paciente y el de llevar la historia clínica en buena manera. Si nosotros vemos estas dos listas de deberes, el incumplimiento de una o de otra va a dar lugar a diferentes responsabilidades, porque se puede perfectamente deslindar dos campos de responsabilidad. Uno es por infracción de los deberes jurídicos que estaban a la derecha, que es la mala praxis tradicional, donde el paciente tiene que probar la culpa, donde el paciente tiene que probar la relación de causalidad, artículo 1726, donde el paciente tiene que probar la culpa, 1725 y 1734 del Código Civil y Comercial, pero también tenemos la responsabilidad civil derivada del incumplimiento de deberes de información.
en donde el régimen cambia. Y ya la responsabilidad pasa a ser objetiva. ¿Por qué? Porque si me prueban que yo no informé debidamente, ahí, digamos, más que ahí no hace falta ni probar la culpa, es decir, a mí no me informó. Si probé que a mí me excedieron el consentimiento para hacer una práctica que yo no había consentido, lo mismo. Entonces, fíjense cómo, según una o según otra de estas posibilidades, cambia el régimen jurídico. Hay casos a montones de esto. Pero yo tengo algunos precedentes que me tocó fallar. Yo siempre pensé, ¿no? Cuando era juez, 600 y pico de votos míos. Y me tocó fallar cosas hermosas, difíciles mayoría, pero hermosas. Un amigo que mal pensado decía que me hacían trampa en los sorteos. Porque a mí siempre me tocaba lo más jodido, lo más difícil. Pero no debe ser así, seguramente. Pero lo que llegué a pensar es que a lo mejor yo las veía a esas causas tan hermosas para poder fallar y otros las dejaban pasar. O, como decía uno de los más grandes literatos norteamericanos, Mark Twain, el autor de Huckleberry Finn, digamos, la oportunidad aparece para el ojo preparado. Los demás no la ven. Entonces los demás lo fallaban como si dieran golpes en el agua, digamos, ¿no? O sea, pero había casos realmente lindos. Uno de esos casos era el caso Quiroga contra Pez, en el cual, uno de esos casos es el caso Arabia, donde yo hice esta distinción de las dos, entre la mala praxis tradicional y la otra, y donde después, si quieren, está cargado en el grupo de Derecho Civil Argentino, así que lo pueden ver ahí. Pero había otro caso, que era el caso Quiroga contra Pez, donde se analizaba el tema del exceso en el consentimiento, y se pedía que la responsabilidad fuera automática. Antes que nada, en derecho de responsabilidad civil no hay nada que sea automático. Consentido inexorable. Los bárbaros, los incultos hablan de esas cosas. Porque eso es porque el Código Civil y Comercial se ha asentado sobre la idea del riesgo, desnaturalizando todo el sistema de responsabilidad civil. De hecho, el eje del sistema de responsabilidad es el artículo 1757, el riesgo de la cosa, lo cual es una enormidad jurídicamente hablando. ¿Esto qué ha hecho? Que se ultraobjetivice el sistema de responsabilidad. ¿Cuál es inconveniente? Pero ha perturbado muchos espíritus esto. Y ha hecho que mucha gente crea en los automatismos. Pues en este caso no lo hay. ¿Qué significa? Que uno puede haber no pedido el consentimiento informado. Un médico puede no haber pedido el consentimiento informado. Y no por eso, automáticamente, va a ser responsable. ¿Por qué? Porque el consentimiento informado no es la única forma de exhibición de responsabilidad. También está la urgencia por salvar la vida del paciente, ley 17.132. Entonces, si el médico dice, mire, no había directiva anticipada, los pacientes los familiares no me dijeron que no lo opere, no pude pedir el consentimiento, no había tiempo, se moría, y yo hice lo que buenamente pensé que había que hacer para salvarla, y la salvé. ¿Qué le van a decir? Se excedió, le cortó una pierna, y si le pude cortar la pierna porque la tenía destrozada, si no directamente le iba a agarrar gangrena. En ese caso, por ejemplo, si se prueban esas circunstancias, no habría responsabilidad. Hay un caso francés donde la Corte de Casación, con esa lucidez que suele tener, a un señor que le habían operado de un cáncer maligno en el cerebro, que lo habían operado exitosamente, viene años después a decir, mire, a mí no me dijeron que eso podía degenerar en una demencia senil. Y la Corte de Casación, poco más, poco menos, le dijo, mire, caballero, si a usted no lo hubieran operado, usted ya no estaría. Usted no lo operaron, tiene que hacer un monumento a esta gente, en vez de reclamarle. Si usted no lo hubiera operado, estaría muerto. O sea, la falta de información o el exceso en el consentimiento puede generar un caso de responsabilidad cuando ha privado de una opción real. Pero acá no había opción, era operar o morirse. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esa es una de las enseñanzas que quiero que les quede. Los defectos de información o los defectos de consentimiento no generan automáticamente un daño resarcible, sino que lo hacen cuando se combinan con la pérdida o de una oportunidad o la pérdida de una opción. Si yo tenía la opción de elegir entre esto y esto, y no me dieron a elegir, bueno, y no me informaron, o excedieron mi consentimiento, ahí puedo reclamar. Ahora, si yo no tenía otra chance que esa,
Y bueno, en ese caso lo que se está buscando no es un resarcimiento, es un enriquecimiento sin causa. Y son cosas diferentes. Bien, lo mismo pasa con la información. Los déficits de información tienen que tener una relación causal con lo que se está reclamando. Si no, directamente lo que se está buscando es otra cosa. Bien, dos cosas. Podríamos hablar mucho, pero no quiero aburrirlo, simplemente para ir terminando. El Código Civil y Comercial ha establecido un sistema de responsabilidad civil médica fundado en dos artículos, 1768 y 774. Las dos son normas dudosas. El 774 es una norma desafortunada, claramente. Sobre todo porque tiene un inciso B, que es un invento chino. Eso. Yo no sé quién lo inventó, pero ahora no se hace cargo de nadie, porque ahora nadie fue. Como el libro del Tata Joffre, ¿no? Nadie fue. Tiene un libro llamado Fuimos Todos y otro que nadie fue. Ahora nadie fue autor del código. Cuando antes presentaban a Lorenzetti decía el codificador. Ahora resulta que no, porque se lo cambiaron en el Congreso. El artículo 774 inventa una categoría, que son las obligaciones de resultado con independencia de su eficacia. Eso no existe. Yo digo, no, resultado y eficacia no es lo mismo, no son términos conexos. ¿Puede haber resultados sin eficacia? Es dudoso. Sobre todo porque después no hay otra norma en el código que establezca el régimen legal de esa categoría. Se queda un papel del aire, como tanta, en el código. Entonces, lo primero que hay que hacer sería sacar ese inciso B. Pero además, lo demás más o menos estaría, porque son obligaciones de medios y obligaciones de resultados. Inciso A, obligaciones de medios, inciso B, obligaciones de resultados. Ahí estaría bien, sacando el inciso B. Y el artículo 1768, felizmente, que habla de responsabilidad de los profesionales, se ve que lo escribió alguien que no nos quiso perjudicar. Claro, tal vez algún abogado, ¿no? Porque a los profesionales nos hace precio, no nos imputa el riesgo creado, lo cual es bastante en un código como este. Entonces, ¿los médicos por qué responden? Normalmente por obligaciones de medios. Ahora, hay dos supuestos en los cuales los profesionales, sobre todo los médicos, responden objetivamente. ¿Qué significa que responden objetivamente? Que la demostración de la falta de culpa no los libera. Entonces, en dos casos, por más que prueben la falta de culpa, responden igual. ¿Cuáles serían? En primer lugar, el uso de cosas viciosas. Cuando el médico usa cosas viciosas, evidentemente responde. Y ahí me lleva a hacer una disquisición que también mucha gente no hace, que es la disquisición entre riesgo y vicio. Normalmente se habla del riesgo y vicio de la cosa, como si fueran lo mismo, y son cosas incompatibles. No solo que no son lo mismo, sino que son incompatibles, porque una cosa no puede ser riesgosa y viciosa al mismo tiempo. O es riesgosa o es viciosa. Hay un voto mío, Pinilla contra Codistel, donde yo explico esta diferencia. Y lo que digo es, el vicio, por ser un factor de atribución más reprochable, absorbe el eventual riesgo, como el dolo absorbe la eventual culpa. Entonces no pueden coexistir, es uno u otro. ¿Qué diferencia existe entre riesgo y vicio? Que el riesgo es una potencialidad dañosa. Esta cosa presenta tal riesgo, pero puede no desencadenarlo en numerosos casos, y un día se desencadena. Ahora, una cosa viciosa es efectivamente dañosa. Quiere decir que no se puede usar sin contagiar. Y acá vamos a dar varios ejemplos de cosas médicas usadas donde eran viciosas. Un caso de un médico en España que contagió con tétanos una tarde a 8, con un hilo de sutura contagiado con tétanos. Evidentemente, cosa viciosa. Pero después hay casos interesantes. Un caso argentino. Nunca entendí por qué los jueces argentinos tienen conmiseración con los anestesistas. Porque tratan mejor a los anestesistas que a los médicos. Pero eso es un misterio, ¿no? Un caso de una maquinaria de anestesia mal armada con los caños cruzados. Entonces, en vez de oxígeno al paciente le suministraban hidróxido de ácido. Para cuando se dieron cuenta que estaba bordo o violeta, ya era tarde. Es más, mejor que no lo salvaran. Porque una persona en esas circunstancias, con hipoxia, durante 10-15 minutos, mejor que no lo salven porque lo van a condenar a una vida encadenada a un respirador. Y hay otros supuestos de cosas viciosas, eventualmente,
El ejemplo típico, por ejemplo, sería el trasplante de sangre contaminada con HIV, contaminada con alguna otra. Claramente. También podría haber otro problema, otra clase de vicio, que no sería exactamente ese, que hay un vicio que es autónomo de la medicina que no se da en otras partes, en otras disciplinas, que es el caso de la sangre de otro tipo de factor. En general, esa sangre no daría los parámetros que normalmente califican al vicio, que son la falta de mantenimiento o el déficit de creación. En este caso, esa sangre era correcta, no estaba vencida, no estaba contaminada, pero el problema es que esa sangre no se adecua al tipo de factor del receptor, es incompatible, y provoca un shock hipovolémico. Vemos entonces como hay en medicina algunos vicios que son autónomos del resto de los comunes, digamos. Y el otro caso en el cual el médico responde objetivamente es el caso de la aseguración de resultados. Cuando el médico, en la medicina embellecedora o perfectiva, ahí sí responde objetivamente. Porque ahí, si no cumple el resultado, solamente probando el caso fortuito se puede liberar. Si no, es el caso fortuito o el resultado. No lo libera la falta de culpa. Para terminar, y no aburrirlos. Todo lo dicho hasta acá nos hace ver que incluso, por ejemplo, en materia sanatorial, hay una serie de supuestos en los cuales vamos a tener que analizar con detenimiento los factores de atribución de daños a sanatorios y hospitales. Claramente la culpa de algunos de sus enfermeros, médicos, empleados, las cosas viciosas, pero también hay otros supuestos donde los hospitales responden, pero a lo mejor el médico no. Ejemplo, la falta de higiene o de asepsia. Hay un caso fallado en un hospital de La Plata de una persona que fallece por ser picado por una araña. Si uno va a un hospital y es picado por una araña y se muere, claramente eso no es un hospital, es un antro. Entonces, porque la asepsia en un lugar así donde la gente ingresa con la salud corrompida, claramente no se la puede agravar. De hecho, mucha gente tiene tendencia a no ir al médico, no ir al hospital, porque dice, me agarro lo que no tengo. Entonces, fíjense, después hay una serie, como el ejemplo de la falta del conjunto de deficiencias asistenciales, pero hay una causal de atribución que últimamente está creciendo mucho, que son los llamados errores de oficina. ¿Qué son los errores de oficina? Los errores de oficina son supuestos en los cuales el hospital, como administración, afecta al hospital como entidad de curación. Entonces se produce un descalce entre la gestión administrativa del hospital y el trabajo de los médicos. Y entonces, por ejemplo, alguien le erra en el protocolo de cirugía y en vez de decir operación de riñón, extirpación de riñón izquierdo, le pone extirpación de riñón derecho, que era el que estaba sano. Operación de rodilla, operación de, por ejemplo, de nervio tal, pierna izquierda. Bueno, en general uno toma bastante risa, pero hay casos dramáticos. Hay un caso en el cual estos errores de oficina produjeron un caso de la Cámara de Apelaciones de Azul, por ejemplo, en el cual se cambió un bebé. Se le dieron a dos padres, digamos, diferentes, el bebé del otro. Y se dieron cuenta como al año, porque claro, las criaturas no pegaban una. O sea, en la familia esa claramente no calzaban. O sea, si parece al tío Rogelio. ¿Qué iban? Cuando se dieron cuenta, claro, imagínense el daño producido de un año de criar a una criatura en una familia cambiada. Bueno, esto fue un caso claramente de un error de oficina. Pero hay otro caso de error de oficina que se dio en la extirpación del riñón sano en un hospital acá de la capital federal, lo cual implica que evidentemente también hay unos errores que son más que graves. Y cada vez es más frecuente eso. Para terminar, agradezco la presencia de todos ustedes, los que me están escuchando virtualmente. Son temas que hay que ir analizando, son temas que no hay que dejar quietos, sino que hay que revolver, porque en la conformidad es donde se produce el amesetamiento de la ciencia. Cuando yo era pibe, cuando yo llegué del interior de la provincia de Buenos Aires a La Plata, me maravillé por la ciencia que descubría en los grandes maestros que tuve el honor de tener,
y donde hicieron de ese chico que venía a estudiar abogacía con una idea sencilla de tener un título para trabajar y hacer un dinero, a enamorarme del derecho civil, con maestros como el maestro Razónico, como Jorge Alterini, como Jorge Crespi, como María Teresa López, mi maestra que me hizo adjunto a los 22 años, me enseñó a los 21, a los 22 adjunto, y el día de mi cumpleaños me entregó un sobre de papel madera. Yo digo, caramba, grande la tarjeta. Me dijo feliz cumpleaños. Y resulta que era mi designación como profesor adjunto. Claro, hoy en día nosotros que nos hemos criado en ese derecho argentino, donde se debatía, donde se discutía, donde se estudiaba, donde cada vez queríamos saber más, vemos que hoy en día, por ejemplo, nos puede resultar difícil hablar de derecho con alguien. Cuando yo era pibe, después que hice la tesis doctoral, que me la prologó el maestro Belucio, el maestro Belucio me invitaba, cuando viniera a Buenos Aires, yo vivía en la Patagonia, me invitaba a que viniera a su oficina a hablar con él. Y yo entraba a la oficina del vicepresidente de la Corte sin audiencia. Y hablábamos, horas. Y un día le digo, maestro, le digo, usted debe tener muchas cosas que hacer, perdiendo tiempo conmigo. Me dice, no, mi hijo, no. No es perder el tiempo. Dice, porque yo de derecho hablo con 5 en este país. Solamente. Y uno de los que hablo es con usted, por lo demás hablo tonterías. Es tan difícil encontrar a alguien que se pueda hablar de derecho en serio en este país. Cosas que salgan de la tontería diaria, de la repetición inadvertida, de los errores. Bueno, desafortunadamente, lo que sentía el maestro Belucio en aquel momento me está pasando a mí cada vez más frecuentemente. Así que, evidentemente, este país ha abjurado de su derecho. Lo ha convertido en una cosa menor. Cuando fue el adalid, la bandera de nuestras exportaciones culturales durante mucho tiempo. Argentina era exportador neto de libros de derecho a toda América Latina, incluso a España. Entonces, ustedes que son jóvenes, que están estudiando, los compañeros que tienen que entender que el buen derecho es un producto artesanal que no se hace con conformidades. El buen derecho se hace rebatiendo, pensando, buscándole la vuelta, saliendo de lo que dicen todos, viendo a ver, y sobre todo, no creyendo que todo lo que se dice, se opina o se escribe está bien. Porque eso mata. La falta de debate mata la ciencia. En la década del 60 hubo una serie de sujetos autoproclamados maestros, que básicamente era gente limitada, en muchos casos, pero que se pusieron de acuerdo para no tirarse más que flores. Y entonces empezaron a hablar del maestro fulano, el maestro mengano, y empezaron a aplaudir tonterías en los congresos, y se terminó eliminando el debate en serio, que a veces tiene algo de rispidez, porque decir la verdad a veces tiene un precio. Eso que hizo que las jornadas nacionales de derecho civil fueran decayendo cada vez más, y que terminaron siendo sociedades de halagos mutuos. Eso es lo peor que le puede pasar a una ciencia. Terminar aplaudiendo a fulano o a mengano porque después me va a aplaudir a mí. Las ciencias, para ser ciencias, tienen que ser objetivas y verificables. Si no, no son conocimientos científicos. Si no, son simplemente opiniones vulgares. Espero que los que han escuchado de mí los motive a leer cosas distintas. Sobre todo, recuerdo una vez que me pusieron de jurado de tesis en una universidad que no es esta. Duré 6 meses. Rechacé 18 tesis. Por una cuestión muy sencilla, no me querían entender que no se puede hacer una tesis doctoral citando a Jamías y a Borda. Eso no es una tesis, es una tontería. O sea, sin leer bibliografía extranjera, sin ahondar, sin cuestionar, sin buscar, sin traducir. ¿Cómo va a ser una tesis sin traducir? Sin un dominio mínimo del francés, del inglés, de algo que uno pueda salir de la sociedad de 4 gatos que le tiran flores. Entonces, mi mejor consejo, si les gusta el derecho realmente, es que lo profundicen. El derecho es un código de vida más que una materia. Cuando uno cree en el buen derecho, eso le lleva la vida entera y sobre todo le da un sentido. Así que espero no haberlos aburrido y ha sido un placer. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.